¿por qué me voy a ir de aquí? Yo estoy mejor que en mi casa. Gente que alarga hasta semana tras semana, durante meses. A día de hoy se producen muchos fenómenos. Para empezar, se produce un fenómeno de... El encuentro casual ya no existe. El encuentro casual es difícil, tienes que quedar. Las agendas son muy difíciles de cuadrar porque vivimos en la era de la hiperproductividad. De hecho, será el co-living para emprendedores probablemente más grande de Europa. Y vamos a abrir con un restaurante impresionante, con un gimnasio que probablemente será de los mejores de Andorra, con una experiencia de club social y de eventos que por ahora no existe en Andorra. ¿De dónde crees que venía el dinero? Andorra a día de hoy, sin inversor extranjero, sería un país objetivamente fallido. Que si yo fuera andorrano, estuviera ganando 1.600 euros, tengo mi alquiler congelado y tengo el miedo de que cuando esto se acabe no me pueda pagar un piso, pues joder, claro que estoy preocupado. El mundo de la consultoría es tremendamente frío y duro. Y yo necesitaba pues calor. Y esto es el calor. Si tuviéramos que poner una fecha, ahora estamos hablando de inicio. Hola, Pau. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo estás? Muy bien, pues contento de estar aquí contigo. Bienvenido, recién llegado a Dubái para tu periodo de verano en Europa. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos? Estamos, es una muy buena pregunta. Estamos en un lugar muy especial para nosotros, que es Cercles House, Barcelona, en el cielo de Barcelona, en Vallvidrera, aquí arriba de todo. Y bueno, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué hacemos hoy aquí, Pau? Pues hoy empezamos una serie de podcast y al final este no es más que el primero, así que me voy a dirigir a toda la gente que nos ve. Bienvenidos todos también a un podcast que en principio, si todo va bien, va a ser el primero de muchos, ¿de acuerdo? No solamente de proyectos como Cercles House, sino de la familia Auger, del proyecto de Auger Holding Group como matriz de nuestro grupo empresarial y, evidentemente, todos los proyectos, iniciativas, desarrollos, eventos y cuestiones de interés general que puedan ser de vuestro agrado y que esperemos que cale en el mercado. No siempre aparecerán las mismas personas. Hoy puede estar Pere y Pau aquí, mañana puede estar el señor Auger, que es nuestro padre, puede haber gente de nuestro equipo, con lo cual al final este no es más que un primer capítulo, ¿no? Y hoy vamos a hablar pues, de muchas cosas. Yo creo que seguramente a mucha gente le interesa saber, antes de que empecemos entrar en materia profunda sobre pues, proyectos, por qué estamos en Cercles, qué se está haciendo en Andorra. La gente ha oído hablar de el co-living, de si la familia Auger, si parece que Pau está en Dubái, si Pere antes estaba en el sector inmobiliario, mil cosas, ¿no? O sea, que antes nos conozcan un poco, porque yo creo que Andorra es un lugar muy pequeño en que la gente cree conocerse, creen tener una opinión de las personas en base a lo que creen que hacen, pero no saben en profundidad qué te ha llevado a qué, ¿no? Y quién eres, no. Con lo cual yo creo que habitual, habría que conocer un poco más, pues no sé, quién somos, ¿no? Antes de empezar a hablar de todo esto. Exacto. Bueno, ya que estamos aquí los dos y lanzamos un primer podcast, digamos, nuestro, por decirlo de algún modo, creo que está bien ver qué ha sucedido con la última generación Auger los últimos años, por decirlo de algún modo, ¿no? Primero que nada, yo creo que sería interesante preguntarnos quién somos el uno para el otro, ¿no? Tú directamente te lanzo la pregunta, Sí. ¿cómo describirías tu hermano Pere en pocas palabras? Pues es una pregunta interesante, como mínimo para mí curiosa, porque para mí Pere es mi hermano mayor. Es decir, mi hermano mayor, y siempre recuerdo a mi hermano mayor como aquella persona que siempre me dormía en su falda, ¿no? Cuando era pequeño íbamos en el coche, me dormía en su falda. Y lo que pesaba tu cabeza. Y lo que pesaba mi cabeza. Y mi padre me decía, haz hermano mayor. Sí. Y nada, pues también era pues, la persona que entraba a mi habitación y jugaba conmigo cuando éramos pequeños. Y después pues me acuerdo que también cuando quería hacer muchas actividades pues, al aire libre, cuando íbamos con amigos, siempre era el que llevaba la delantera con el pues entender cómo era pues, sí, el bosque, la naturaleza, no sé, una persona con una sensibilidad diferente, ¿no? Es decir, creo que vivimos en un mundo, y esto es una cosa que es curiosa, porque vivimos en un mundo que enaltece mucho el desarrollo cognitivo, la capacidad para desarrollarse en el mundo financiero, económico,
que conceptualiza el éxito mucho en esa vertiente. O académico, ¿no? Sí, académico, exacto. Y entonces yo creo que mi hermano para mí representa todos los modelos de sensibilidad hacia los que seguramente el mundo va, que son más difíciles de entender tal y como el mundo racional que vivimos hoy se ha desarrollado, ¿no? Entonces, mi hermano siempre lo he visto una persona con un gran reto, ¿no? Con el reto de que después de entenderse y encontrarse a sí mismo, pueda dar ese valor al mundo de una forma en que el mundo pueda entenderlo, porque el mundo parece que hace lecturas distintas, ¿no? Entiende más mis lecturas que tus lecturas, ¿no? Y es algo, pues, que es lo que yo percibo y es como yo lo entiendo. Y nada, es como yo te veo, es como yo te veo. Yo creo que dará ahora para hablar un poco de cómo somos. No sé tú cómo me ves a mí. Eso es. Sí, bueno, la verdad que me ha sorprendido la descripción que has hecho. Bueno, creo que nos conocemos bien y conocemos muchas facetas el uno del otro. Te agradezco que introduzcas este punto ya tan sutil. No sé si será fácil de entender para la gente lo que acabas de decir, pero bueno, en cualquier caso ya iremos llegando a más detalles. Yo para mí eres mi hermano pequeño y bueno, pues siempre ha habido, hay y creo que habrá pues un sentido de responsabilidad, ¿no? De que bueno... como bien has dicho, soy una persona, yo lo digo de otro modo, pues muy profundo. Me preocupan aspectos fundamentales de la vida relacionados con valores, sabiduría. Son algunos de mis puntos de desarrollo y trabajo principales. Y bueno, la verdad es que tú eres una persona con mucha luz, ¿no? Con mucho amor. Lo que, bueno, lo trabajas desde una vertiente como más externa, ¿no? O sea, realmente tienes un gran mundo interior, pero quizá el desarrollo y el trabajo está un poco más del lado de, pues, mundo académico, resultados, ¿no? También una carrera en el mundo del deporte que tuviste, una carrera musical que por ahora está aparcada. Ahí ya sí que es un punto más hobby, más, es muy, muy auténtico todo ese lado. Pero claro, comparado con mi approach a la vida, que es como muy deep, es como muy de cosas que no todo el mundo puede entender, ¿no? Pues es un poquito más entendible, por decirlo de algún modo. Y después ya siempre escuela, mundo académico a muy alto nivel, ¿no? O sea, realmente es una persona que has destacado por tener una cabeza espectacular, ¿no? O sea, por tener una capacidad de procesamiento y de interpretación en muchos ámbitos, ¿no? Desde el más puro académico, el papel, las leyes, a el mundo que te rodea, ¿no? Porque eres una persona que ya desde muy joven te permitías decir, yo sé lo que va a suceder con este cliente, con este compañero de trabajo. O sea, tienes una lectura bastante visionaria en base a datos, ¿no? En base a análisis de datos de qué pasa en este mundo y hacia dónde va. Por cierto, yo sé lo que va a suceder al final de este podcast, ¿vale? Entonces, que sepáis todos que al final de este podcast vamos a desvelar, para los que ya hayáis visto la prensa, para los que ya habéis parado a mi hermano por la calle en Andorra, tú eres el del co-living, tal proyecto, pues obviamente totalmente pionero en Andorra. Al final de este podcast vamos a revelar la fecha de inauguración del proyecto de Circles Andorra, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí, obviamente es un gancho para que os quedéis hasta el final, obviamente, ¿no? No cogéis el cursor y os pongáis al final del podcast. Pero que sepáis que se va a revelar al final, con lo cual quedaros, ¿de acuerdo? Quedaros porque va a ser interesante y sobre todo, como es el primer podcast y ahora seguimos, suscribiros al canal. Suscribiros al canal porque tenemos que empezar y tiene que haber suscriptores para que Google, YouTube os avise y no estemos nosotros ahí por el Instagram apretando. Así que, porfa, si creéis que os va a interesar y sobre todo si os interesa el contenido de hoy, suscribiros, porfa, al canal si podéis. Nos haréis un favor y dejad
un like si os ha gustado al final del podcast. Sí, porque en este nuevo podcast, por primera vez, el universo Auger pues sale de los artículos de periódico de mi padre, de sus apariciones en radio, de Pau en sus podcasts con el negocio de Dubái, en sus redes sociales. Yo hasta ahora he estado más silencioso, pero bueno, ya veis que también empiezo a aparecer por aquí. Entonces, bueno, salimos a este formato y todo este punto de vista Auger sobre Andorra, Andorra con el mundo, Andorra con Dubái, co-living, etcétera, ciertas áreas de visión y desarrollo del mundo con el que trabajamos, se presentarán desde muchos puntos de vista muy originales en este podcast. Vamos justo a eso, vamos justo a ese punto. Ahora que, bueno, la gente pues ve un poquito cómo nos vemos el uno al otro, ¿no? Tal vez yo desde pues, más la profundidad, la sensibilidad, el desarrollo de cosas pues, distintas, como es este proyecto del que hablaremos también durante este podcast. Y pues yo tal vez con una persona, estoy de acuerdo, ¿no? Más enfocada al mundo exterior, con independencia de lo que tenga por dentro, pues sí que he tendido a exhibir más en el exterior los resultados de lo que soy. Bueno, de algún modo yo no he acabado porque me has cortado, pero simplemente te quisiera decir que eres una persona, a ver, eres Tauro, ¿no? Eres una persona de lo tangible, sí. de la buena vida, ¿no? Entonces, o sea, lo que estás más en lo evidente en este sentido, ¿no? El trabajo bien hecho, aparte de hacerse, se ve, ¿no? Y aparte hay un resultado económico que también se ve y aparte se puede explicar y lo explicamos bien. Entonces tú eres muy así. Yo estoy bien, ¿sabes? A veces en silencio con que sepa quién tiene que saber las cosas. Claro. Es un poco quizá el punto. Pues bueno, obviamente podríamos decir más cosas del uno del otro, pero creo que estamos introducidos así. Sí, no sé si nos decimos nada. creo que es suficiente. Vamos un poco al cómo entramos al mundo Auger. De hecho, para quien no lo sepa, Auger Holding Group nace pues, cuando bueno, mi padre, Pere Auger Senior, se traslada a Andorra pues, a finales de los 90 y pues, abre una empresa que se llama Auger Consulting. Tenía una rama también de derecho de marcas. Al final él es abogado puro, ¿no? Y pues hay un momento pues, en que tiene pues, otros socios, etcétera. Pero hay un momento en que en el 99 abre Auger Consulting y ya más tarde, en 2003, se abre Auger Group, SAU, que más tarde sería Auger Legal Fiscal y acabaría configurando el grupo, ¿no? Y todo esto, pues, en el 2003 ya, pues, en las nuevas oficinas, las que todo el mundo conoce, que están en el centro de Andorra, ¿no? En Andorra la Bella, en ese edificio tan grande del parking que todos sabéis, incluso los que no sois de Andorra, ese parking del Parque Central tiene un edificio pegado, pues ese edificio lo promociona y lo desarrolló mi padre con una promotora y... Aquí ya entraríamos en una de sus facetas de emprendeduría más allá del señor abogado. Sí, correcto, que es promotor inmobiliario y se adjudicó, ¿no? Como desarrollo de esa promoción, pues justamente las unidades que a día de hoy son el despacho de Andorra, ¿no? El quinto y el sexto piso de ese edificio. Así que, nada, la práctica jurídica, también esa antigua Andorra offshore, ¿no? En que la gente iba pues, a intentar que el fisco no le robara todo lo que generaba, ¿no? Y el traspaso, evidentemente, de ese modelo al modelo homologado que Andorra tiene, ¿no? Que fue uno de los pioneros y de los que ya hablaba de esta necesidad mi padre antes que igual... Antes prácticamente y de la que se lo creía la gente del país. Y la clase ¿no? política, sí. Él siempre lo vio muy claro. Bueno, él siempre ha sido muy visionario. O sea, siempre ha hablado de la Andorra a 10, 15 años vista y hemos visto que cosas que ha escrito se han cumplido en muchos casos. Muy casualmente, ¿no? Sí, de hecho nosotros, ahora lo hablaremos, entramos en el mundo Auger profesional, en diferentes edades, ¿no? A mi hermano, yo si no me equivoco, tú empezaste un poco antes que yo, ¿verdad? Tú llegaste... Sí, yo creo que, no sé si llegaste tú al cabo de un año o medio año después. Sí, yo creo que tú llegaste en 2016 y yo en 2017. Yo llegué con la apertura de la inmobiliaria. 2016. En un momento en que yo estaba en una fase un poco más experimental de mi vida y justo pues mi padre y mi tío, que acaban de abrir la inmobiliaria, buscaban un perfil que daba
mis características, ¿no? Y se me propuso, nos encajó a todos muy bien, la verdad, o sea, cuadraba muy bien por diferentes motivos. Y nada, pues yo me puse con mi tío y también pues con la ayuda del grupo y de mi padre, pero principalmente codo a codo con mi tío, a arrancar un negocio inmobiliario sin tener ni idea y empezó la aventura de mi vida, ¿no? En la que he estado casi 10 años. Que empezó pues en un despachito pequeño, en un entresuelo, me acuerdo, Sí. que después acabó pues a día de hoy. Es una inmobiliaria pues bastante reconocida en Andorra, a pie de calle y en la calle Joan Maragall, justo detrás del Super 1, en el centro del centro, pues ya con un equipo profesional, pues con evidentemente redes, con anuncios, con CRMs, con No, propiedades, un negocio bien inmobiliario. Sí. establecido, un negocio bien establecido que se ha enfocado en un servicio bastante boutique por el perfil de cliente y de trabajo que tenemos. Y, y bueno, sí, no sé, una buena experiencia. Tú estuviste en el sector inmobiliario con real estate, aparte de colaborar en otras cosas, pero en principio creo que estuviste incluso un poquito más de tiempo que yo. Yo creo que yo entro en el grupo un pelín más tarde que tú y creo que me voy un poco antes. Es decir, me voy. No es que haya desaparecido el grupo, desaparezco de Andorra. Te vas a Claro, Dubái a seguir con un trabajo. ahora lo explicaremos, ¿no? Yo me acuerdo que llego a Andorra en 2017 porque acabo la carrera y entonces me voy a Los Ángeles. Y llego al grupo en otoño de 2017 pues, a hacer pues, la práctica del derecho. Me acuerdo de trabajar en todos los departamentos, ¿no? Departamento legal, departamento mercantil, departamento fiscal. Sí. Hice un poco de todo. Bueno, Sí. yo creo que es interesante mencionar cómo fue ese primer periodo para cada uno de los dos en el universo OG, porque yo no sé cuál puede ser la impresión vista desde fuera de dos chicos que aprovechan las oportunidades que les da su padre, pero yo creo que tú y yo, cada uno a su manera, sudamos sangre. O sea, fue un periodo para mí muy duro, mis inicios en el mundo inmobiliario. Yo, no sé, yo te acuerdo de ti, tú sacabas humo de la cabeza, trabajabas 14, 16 horas al día. Sí, yo me acuerdo de que en esa Te época... encontraste con unos retos y unos percales increíbles. Para mí fue muy difícil porque yo venía con unos estándares, primero a nivel... O sea, yo para empezar venía de una universidad en que las cosas se hacían muy bien y tenía que hacerse todo muy bien. También tenemos una madre que es una persona muy ordenada en lo financiero, en lo organizativo, etc. Y yo en el despacho no encontré eso y puedo ser muy honesto diciéndolo. Es decir, yo encontré un despacho que rendía, que facturaba, que tenía el reconocimiento del mercado, la consideración, pero yo pues sí al inicio me volví un poco loco porque me di cuenta de que había muchas cosas que trabajar, que sanear, sobre todo a nivel, por ejemplo, redes no existían, el tema de la web era un desastre, se rehizo de cero, de hecho todos los textos de la web los redacté de cero. Se rehizo varias veces esa web y después todo, al final lo que son los departamentos, ¿no? O sea, también quise formarme en todos los departamentos, aprendí mucho, o sea, gracias también a los profesionales de cada área, pero fue un crecimiento muy orgánico. Bueno, yo diría que esto es una de las facetas interesantes que se descubre cuando entiendes dónde estás como empresa familiar, ¿no? Es al final cuando uno ha trabajado su empresa familiar, los retos propios de una empresa familiar y te das cuenta de que no eres el único, que en otras empresas familiares pasan cosas de naturalezas parecidas, pues bueno, es un gran reto, ¿no? Es un gran reto y es una gran oportunidad. Yo me acuerdo de un aspecto que creo que nos sería imposible de imaginar hace quizá 5 o 8 años atrás, para ti o para mí, dónde estamos hoy, de cosas que se han logrado a nivel del grupo familiar, ya no hablo de tú y de mí. No, del grupo en sí mismo. El propio grupo en sí. Ha habido retos, o sea, humanamente estábamos tan lejos de donde estamos hoy que creo que hemos tenido que mudar la piel todos, tú, yo, mi padre, parte del equipo, los que se han quedado, mi tío, o sea, todos. Yo le llamo el capítulo atravesar la pared, ¿no? O sea, hay problemas que son grandes como
Sí, la muralla de Troya. Para poner ejemplos, y dices, hemos atravesado la muralla de Troya, pero literal. para que la gente lo entienda con ejemplos más prácticos, las empresas en términos generales, y dirás, ¿tú cómo lo sabes? Bueno, lo sé porque he establecido entre Andorra y Emiratos alrededor de, no sé si alrededor de 1.500 empresas y más de 1.700 cambios de residencia fiscal en los últimos 10 años, con lo cual sé de lo que hablo. No hablo por imaginarme lo que pasa en las empresas, veo lo que pasa en las empresas y entonces, en general, los empresarios no son muy organizados, la gran mayoría. Hay problemas de cash flow en las empresas, hay muchos problemas financieros, organizativos, de recursos humanos, etc. Y evidentemente cuando yo llego al despacho lo que pienso es en que todo eso pues hay que mejorarlo, ¿no? Entonces no entraremos en todo este proceso que fue muy largo, Sí. pero sí que es cierto que lo que tú comentas tiene que ver en cómo consigues que una estructura sea económicamente súper sólida, que sea intocable prácticamente, ¿no? Que tenga una resiliencia financiera que pueda con viento y marea, contra crisis, contra todo, sea indestructible. A día de hoy el grupo es indestructible. El grupo es indestructible por lo que se ha configurado dentro. Hay personas que han estado dentro de ese grupo y lo han visto distinto, ¿no? Lo han visto distinto a cómo está ahora. Entonces, eso también da mucha fuerza porque los elementos humanos también han sido relevantes, ¿no? Es decir, yo creo que no he visto más sanguijuelas en mi vida que hay dentro. Y es verdad, es decir, pero Bueno, hemos visto todo el problema Sí. humano en toda su amplitud, ¿no? Todo, O sea, y es muy bueno porque te da realmente un sentido de la depuración. llevamos décadas de problema humano porque éramos pequeños y ya se hablaba de los problemas humanos Sí. mientras jugábamos con los cochecitos en casa, ¿no? De todo, Al de todo, final sí, los sí. hemos mamado. Entonces, el depurar una estructura, el darte cuenta de cómo progresivamente las personas que hay dentro se van pareciendo más a donde tú quieres dirigirte. También tú te refinas internamente para poder transmitir ese mensaje cuando se crean órganos directivos y jerarquías correctas. Bueno, en el proceso hemos creado desde un comité de dirección, del que yo participé un tiempo, que vino también fruto de un proceso de transformación cultural que de la yo, empresa. no es que propuse, impuse. O sea, le puse a mi padre entre la espada y la pared y le dije, tú le insististe mucho, sí. o hay un proceso de transformación cultural o ya me has visto, ¿sabes? Y iniciamos un proceso de transformación cultural muy profundo con todas las implicaciones que tiene. O sea, que quien lo sepa lo que es y lo haya trabajado es algo muy bestia para una empresa, ¿no? De hecho, hay un momento, yo creo. Y quizá incluso el punto empresa familiar también es Bueno, challenge adicional. Es ¿no? adicional, sí, porque al final el punto empresa familiar lo dificulta todavía más, porque en las empresas familiares, pues los padres, los progenitores, los fundadores, Claro, hay toda esa inercia de relacional. tienen también esa voluntad de que tú ocupes cierta posición en el futuro y entonces pues puede ser que eso no se dé, que tú tengas otros planes. Y ahí es donde entran los otros planes, porque sí que es cierto que, por ejemplo, yo en mi caso, no sé cómo fue en el tuyo, creo que fue distinto, pero cuando nos empezamos a implicar en otros proyectos, por ejemplo, en mi caso, cuando empiezo a contemplar Dubái, fue porque yo entendí, tal vez equivocadamente, esa es mi opinión, yo puedo estar equivocado, que mi labor ya estaba hecha. Es decir, yo entendí que en el grupo la labor que yo había venido a hacer, que tenía que ver con cuestiones principalmente organizativas, financieras, comerciales, estaba cumplida y que el grupo ya no dependía de mí para poder dar ciertos estándares y tal vez, evidentemente, pues el grupo pudo perder parte, pero me sentía más tranquilo, ¿no? En ese momento. Entonces, yo, para que la gente lo sepa, y lo tocaremos rápido, porque después iremos también al por qué tú te fuiste. Bueno, es un tema en el que hay bastante misterio, ¿no? Creo que poca gente sabe cómo ha sido ese tránsito, ¿no? Sí, a ver, yo básicamente... yo creo que es una historia que se intenta decir sus dos caras, ¿no? O sea... Sí. Hay una cara que es la personal y la salida de Andorra, y hay una cara que es la del descubrimiento y la entrada a Dubái, ¿no? Porque yo tengo un amigo pues, de hace muchos años, que es Alex Huertas, que me insistía en que en Emiratos había mucha gente diciéndole que, que si le podía ayudar a establecer sociedades allí, a establecer negocios, etc. Claro, yo veo que en Andorra es un modelo que hemos desarrollado,
que evidentemente requiere de planificación fiscal, y se daba la casualidad encima de que Emiratos en ese momento del tiempo estaba por salir de las listas grises de la OCDE, es decir, ser un país legit con el que podías hacer ya transacciones bancarias sin problemas, sin límites. Es un tema que nos sonaba de algo en Andorra también, ¿no? Que en Andorra, evidentemente, de oportunidad que es para un país. Lo mismo que pasó con Andorra en el momento en que nuestro padre pues, fue el pionero en trabajar para que Auge Group fuera el despacho de referencia para esos cambios de residencia fiscal, para esa inversión extranjera, etc., ¿no? Lo mismo que nuestro padre consiguió hacer en Andorra, es lo que básicamente me fui a hacer yo a Dubái en el mismo momento del tiempo, que es cuando la jurisdicción salió de las listas grises y pasó a ser un país legit de cara al mundo. Y aparte, bueno, dos datos interesantes. Alex, amigo de verdad. Antes de esto estuvimos surfeando en Marruecos los tres. Sí, claro. Y bueno, con otros amigos. Y en muchos otros lugares. Sí, pero bueno, por decir un ejemplo, ¿no? Y bueno, la verdad es que también creo que no hay que ocultar que a ti Andorra se te quedaba pequeño. O sea, al final es un mercado micro, está muy tensionado y tú en Dubái has volado, has despegado, o sea, bueno, has construido algo a tu tamaño. Sin dar cifras, porque nunca lo hemos hecho ni nunca lo haremos, porque no somos de este estilo de emprendedores. No, es otra dimensión. Es una dimensión distinta. La gente tiene que entender que Dubái, en una estructura de tres, de primero 2, luego 3, luego 4, ahora 5 personas, en Andorra 40, facturamos alrededor de un 30% más que todo Andorra. No que Auge legal fiscal, que todas las filiales y la holding del grupo todo entero. Para que os hagáis una idea, ya no de qué es Dubái, pero igual uno pensará que es Singapur o que es Shanghái o que es Tokio o que es Melbourne, ¿no? Es decir, hay que conceptualizar que ese mundo trabaja en unos estándares distintos, en un tipo de perfil de cliente distinto. Es un cliente que paga lo que le pides, no lo que dice el mercado, lo que le pides. Tal cual. Es un mercado inacabable. Tú no te ha hecho falta hablar ningún idioma. Te has puesto a captar gente en orgánico, en español, y puedes asesorar a gente en todos los idiomas, bueno, inglés, español, sí, como hemos hecho en Andorra toda la vida. Hemos invertido 0 euros en promoción. Es decir, nuestro contenido, Alex y yo hacemos contenido puro orgánico. Sí. Entonces, ¿por qué engañarse? Apetece trabajar en mercados que pagan el trabajo y si trabajas bien, el negocio crece. Sí, correcto. Hay mercado. O sea, es como, y tú, y bueno, esto lo llevaréis hasta mientras el mercado lo permita, pero esto son etapas. No para de crecer. Son procesos. Yo intento por poder se puede. Yo intento ser prudente porque al final pues quieres tocar madera y pensar pues que estos procesos pues tienen su tiempo, ¿de acuerdo? Y tienen sus etapas. Nosotros nos fuimos allí para desarrollar. Yo sabía que era mejor, y tú lo sabes, porque fue polémico al inicio, no digo que lo hiciera bien, pero yo sabía que era polémico. Había dinámicas familiares que eran complicadas y hubo una pequeña rotura y un poco forzada. Yo sabía que era... Pero ¿cómo lo haces si no? Intuía que era mejor... La cultura que teníamos... Era mejor pedir perdón que permiso en esa época. Porque yo sabía que habría habido mucha resistencia a mi salida, con lo cual también pensé que era positivo. Y de hecho ha sido muy positivo, porque el colaborador que a día de hoy aporta más recursos al grupo como colaborador es la empresa de Dubái. Y esto es interesante, ¿no? Es decir, el grupo tiene un gran colaborador, cliente, llámale como quieras, ¿no? Que aporta pues, al grupo en términos económicos, en términos de intercambio, etcétera, y cada vez aportará más, porque la idea es generar más cross-selling y darle más chicha, ¿no? A la colaboración, que es justamente la empresa de Dubái, con lo cual al final ha resultado virtuoso para el grupo también, ¿no? Virtus Tax. Así se llama la empresa de Dubái, Virtus Tax. Sí. Entonces, yo salgo a nivel operativo del grupo. Sigues en la dirección. En 2024 y me mantengo en el comité ejecutivo y en el órgano de administración de forma permanente. O sea, me mantengo junto con la directora financiera, Diana, si está viendo esto, junto con Arturo Peña, consultor externo. Consultor externo que fue el que llevó el proceso de transformación cultural y se quedó dentro del comité ejecutivo del grupo. Constituido a través del proceso. Junto con mi padre y yo, que somos pues, los administradores solidarios de la estructura, ¿no? Los que tenemos firma y los que gestionamos las funciones del grupo. Y ya te digo, todo esto pues, se ha mantenido desde la posición ejecutiva, desde la operativa. Mi función de director de operaciones pues, se acabó porque era imposible gestionarlo todo, ¿no? Esto sucede a principios de 2024
estamos a mediados de 2026, con lo cual pues hace 2 años y medio, ¿no? Claro. Tú creo que fue más o menos también 2024 que cambió todo, ¿no? El cambio, sí, es como que los dos tenemos un cambio en momentos parecidos en el tiempo. Yo estuve a mi vuelta, ¿no? Porque estuve un tiempo, igual alrededor después del COVID, tipo un año fuera. Me tomé una especie de año sabático, retomando contacto con mis raíces. Y nada, pues tuve un tiempo también pues, resolviendo algunos retos para la inmobiliaria y para el grupo familiar. Y ya noté yo que, bueno, que me estaba llamando otra cosa. Y en un punto inicial era como, bueno, yo básicamente os avisé que yo iba a ir dejándolo. Sí, esto es verdad. Eso sucedió. De hecho, Yo no sé a dónde voy, pero yo me voy. Sí, ¿sabes? voy saliendo de esta película. Y tal cual, mientras sí, sí. anuncié esto, y aquí podemos introducir el tema de mi padre y sus aventuras emprendedoras, surgió el proyecto que hoy en día se llama Circles House Andorra, que entonces no era ni eso, pero era algo que nos hacía mucha ilusión, que empezaba a tomar forma y se empezaban a requerir manos que lo trabajaran, ¿no? Entonces, esto nació de, bueno, o sea, en un punto inicial, como decíamos, ¿no? Nuestro padre... Aquí viene la chicha, lo digo por si estás mirando. Empezamos con la chicha, porque ahora vamos a empezar a hablar de Circles, este proyecto, y claro, la desvinculación mía hacia Dubái, pues no sé si tiene más o menos interés, lo tendrá más seguramente en otros podcasts, pero en el podcast de hoy, la parte de la desvinculación de mi hermano, desvinculación progresiva de real estate, tiene mucho interés para el Bueno, es podcast una de hoy. desvinculación relativa, ¿no? Porque, Porque es muy progresiva. Creo que un aspecto interesante de este podcast de hoy es ver cómo cada uno haciendo la suya, mi padre con sus movidas, tú con las tuyas, yo con las mías, se ha mantenido vinculado al grupo. Igual estamos más unidos y más fuertes que nunca. Hmm. Porque yo creo que vamos en esta erección. O sea, nunca nos hemos desconectado. Siempre hemos mirado el uno por el otro y bueno, ahí está. ¿Cómo nace todo esto? Todo esto nace de, bueno, la inquietud emprendedora de mi padre, ¿no? Que para mí siempre fue un modelo. Yo siempre de algún modo... ¿Nuestro padre es un gran patrimonialista de Andorra que ha heredado mucho? No. ¿Cómo cree la gente? No. Que dicen que es de la familia Spot. Tal. Su abuela, ¿no? Mi abuela, su madre... Bueno, era Rosa María Spot. Era heredera de una familia muy antigua de Andorra. Que todo el mundo conoce. Pero lo cual puede hacer intuir para quien nos esté viendo y para andorranos que nos estén viendo que mi padre ha heredado mucho dinero. No. Nuestro padre viene de cero. Él viene de casi cero. En cualquier caso, viene de una familia que era la de mi abuelo y mi abuela, que mi abuelo hizo fortuna con sus manos. Empezó barriendo virutas en una joyería y se convirtió en un gran joyero que hizo una pequeña fortuna y es una historia maravillosa, la de mis abuelos, una gran historia de amor y del pequeño patrimonio que se construyó, alguna cosita le quedó para arrancar. Sí, poca cosa. Pequeño starter, ¿no? Un pequeño starter para arrancar en su camino de emprendeduría, ¿no? Es decir, y construcción de un patrimonio también. Esto es muy importante, es decir, todo el patrimonio que al final pues, la gente pues, sabe o intuye que sabe que tiene pues, nuestro padre, ¿no? Una persona que ha construido edificios, que ha levantado promociones, que ha tenido hoteles, que los ha vendido, que es de cero. Es decir, un maravilloso despacho en Andorra, un maravilloso edificio en Andorra. Bueno, ¿no? Y todo como esto decía, mi madre está loco. Sí. Asumió muchos riesgos, evidentemente, pero quiero decir que es una persona con mucha visión y uno de los campos de visión que tuvo tiene que ver pues, justamente con el proyecto de Co-Living, pero sí que es cierto el proyecto de Co-Living es un resultado de otras búsquedas. Exacto. Concretamente de dos. De una vinculada al mundo educativo y otra vinculada al mundo sanitario. Se estaba trabajando, se empezó con el que es hoy en día el director financiero del proyecto y uno de los socios claves en este proyecto, que es Kim Gask. Se estaba trabajando un proyecto de un centro de alto rendimiento en Andorra. Deportivo. Por cuestiones políticas no pudo prosperar. Aquí, en Andorra hay muchas cosas que no pasan por cuestiones políticas, ¿no? Sí, aquí un saludo a nuestros amigos políticos que a veces ponen las cosas difíciles, a gente que quiere hacer un bien a este país. Y a veces las ponen fáciles. También.
Pero bueno, el emprendedor sabe lo que es luchar porque pasen cosas que no están sucediendo en este país y que harían mucho bien a la gente. Y bueno, pues esta es una cosa que de momento se ha perdido el país, entre otras. Y bueno, a raíz de esto había una propiedad comprometida que nos gustaba mucho y queríamos hacer por lo menos algo que valiera la pena. Teníamos unos amigos con una universidad de medicina en Hamburgo y se empezó a trabajar pues en esta línea. Sí, la posibilidad de hacer una universidad de medicina en Andorra. El tema estaba muy cuesta abajo, pero bueno, nos quedamos con el problema de las plazas de tal, las plazas de prácticas, no se pudieron por esto, y dijimos, oye, ¿qué hacemos con esta maravilla de propiedad? Y en una de estas apareció una visita de una persona que estábamos ofreciéndolo a universidades en ese momento. Total. Queríamos instalar una universidad presencial en Encima Andorra. me acuerdo, por todas las me acuerdo implicaciones. de esa visita porque yo estaba también. Casualmente yo estaba en ese momento. ¿Tú estabas con Harvard? Sí. Yo estuve en una reunión muy inicial, cuando ni siquiera Circle estaba encima de la mesa, con Ferran. Vale. Yo hablo de la génesis de la génesis. Vale. Cuando se empieza a hablar de si... Bueno, pues tú estabas en la reunión antes y yo estaba en la visita con él. Claro. Y en la visita con esta universidad y con Ferran sale el concepto de co-living, porque íbamos andando por los pasillos y es como, oye, ¿habéis pensado en hacer un co-living aquí? Y yo me gusta la idea del co-living, me gustaría mucho una comunidad aquí, pero es que no tengo ni idea de lo que es un co-living. Inciso, en Andorra, bajo el Ministerio de Economía y Presidencia anterior de Gallardo, se estableció una normativa muy transversal que incluía, entre otras cosas, el concepto del co-living sin que hubiera una reglamentación a efectos ejecutivos, sino simplemente una parte legislativa genérica que definía el concepto. Sí. Esto es muy interesante porque al final el concepto co-living, que luego veremos que tiene muchas más proyecciones y que de hecho es lo de menos, o sea, de hecho quedaros con que hablamos de un co-living, pero es lo de menos hablar de un concepto co-living porque tiene muchas más proyecciones de las que veremos. Sí. Este espacio, yendo un poco al espacio, para que la gente empiece a dibujar, porque les estamos poniendo mucha incógnita. Luego volvemos un poco al origen del proyecto. La gente puede saber dónde está, qué hay alrededor, cuántos metros cuadrados tiene, un poco un dibujo. Mira, volviendo a ese momento de la visita, esa gente estaban visitando un entorno de masía. En Andorra, los que conocemos el mercado inmobiliario, no hay tantas masías. Con su terreno, su entorno residencial, su granja, pues bueno, esto lo tiene en altura. Concretamente, se estaba buscando Ferran como socio de Circles en una búsqueda que daban por casi finalizada o fallida, 3.000 metros cuadrados. Este edificio nuestro tiene 3.500, lo cual es una infraestructura que está enorme. De hecho, será el co-living para emprendedores probablemente más grande de Europa, si no hay ninguna novedad que no hayamos detectado. Y bueno, estamos en un entorno increíble, o sea, estamos en plena naturaleza, o sea... Los jardines, por llamarles jardines, porque realmente es naturaleza pura, bueno, ¿en qué dimensiones tienen? Hasta ahora son campos de vacas, pero sí, son zonas verdes maravillosas. Tenemos alrededor de 2 hectáreas de jardines con vistas panorámicas, la mayor parte. Es espectacular, con bosque. Y aparte estamos en un lugar que da unas características muy interesantes. Y poco valorado en Andorra. Algo curioso. O sea, esa región del sur de Andorra. Claro, es decir, yo soy muy defensor, siempre he sido muy defensor de toda la zona de San Julián, sí. Sant Julià de Lòria, por un motivo importante, porque Andorra es un lugar donde pues, los accesos son complicados, la cercanía a las fronteras es muy importante y en los últimos años, los que sabemos cómo ha ido el desarrollo inmobiliario en Andorra, sabemos que ha proliferado mucho la compra de zonas de la capital para arriba. Centro para arriba. En cambio, por algún motivo, la repercusión metro cuadrado, la apreciación de la zona San Julián, o sea, centro para abajo, nunca ha estado muy valorada. Cuando yo que vivo allí sé que... Todo el mercado ha subido, pero sí que es verdad que comparativamente... aún es un territorio un poco inexplorado. Vas a buscar terrenos, te pones en cualquier portal digital y valen un 30-40% menos en esa zona. Es una zona preciosa, una zona que tiene mucho sol, que tiene... las parroquias con más territorio de todo el país, ¿eh? O sea, inmenso. Tiene 2 carreteras en vuelta circular que te estás más de 1 hora.
Toda la gente zona... se piensa que Son Xile es un pueblecito. Bueno, te refieres a Coll de la Gallina y Canòlic y te refieres a Naturlandia, Estamos a la carretera. a Xirivà y Zuberri, ¿no? Los dos lados. Claro. Claro, y estás pegado a la frontera de España, tenemos que entre 5 o 10 minutos estás en España y entre 5 o 10 minutos estás en el centro, Sí. ¿no? 5 minutos de Sant Julià, 15 minutos del centro, desde la casa, que para los que estamos acostumbrados en Andorra a ir, yo qué sé, al Hotel Grau Roig, a la Ovella Negra, a las pistas de esquí o a comer algo a Arinsal o a un merendero, es media hora, claro. Estás a media hora aprox más o menos según donde vayas, Sí. ¿no? Entonces, en Andorra tenemos una cultura de si queremos ir a un lugar, pues cogemos el coche, por tener un lugar de naturaleza y de alta montaña, porque es que tenemos el horizonte de montaña lo tenemos aquí, o sea, se levanta el sol una hora antes que en el resto de Andorra y se pone a altura del horizonte, pues Importante, una hora después con una ventana de cielo. Importante Total, explicar ¿no? esto. En un país de montaña no hay horizonte, hay montaña. Sí. Y al no haber horizonte, ver montaña significa que tienes no menos horas de luz, pero sí menos horas de sol. No, y en Andorra tienes que saber en qué lado de la montaña te pones, porque Claro. o chupas sombra todo el día o estás en la Total. solana las horas que da sol, ¿no? Entonces, este proyecto tiene estas características tan bestias que además da la casualidad que por cómo bajan los valles de Andorra, tienes la sensación de estar en alta montaña, pero es que estás a la misma altura que el centro de Andorra. Tenemos climatología con horizonte bajo de montañas del centro de Andorra. ¿Y cuál es el...? Porque la parte de la naturaleza es, creo que, esencial y más pues, bueno, al final forma parte de lo que es Andorra, ¿no? Y del por qué también la gente aprecia tanto Andorra. El concepto en sí mismo, saliendo un poco también del estándar de un co-living, ¿no? Porque cada uno tendrá su concepto, el concepto de la casa, ¿no? De la casa, ¿cuál es? Es decir, ¿a qué estará enfocada? ¿A qué estará enfocada? ¿Cómo definirías el proyecto? ¿Cómo lo definirías? Para que la gente que nos está viendo, que no tiene ni idea ni de lo que es, ni de qué estamos hablando, ni de qué proyecto estamos hablando, ¿cómo lo definirías? Bueno, el proyecto andorrano, Circles House Andorra, pretende unir emprendedores y talento y creativos, founders, o sea, es difícil englobar a todos, pero de Andorra, expats, que hoy en día en Andorra aún no se ha logrado la mezcla y la relación de estos dos ecosistemas. El concepto está diseñado para esto. Pero es un hotel, es un Airbnb, es un... ¿qué es? Pongámosle que es una casa club, ¿vale? Vale. Digámoslo así por ahora. Pero la gente, yo te hago preguntas, pues al final quiero saber, ¿no? Porque tampoco lo sé todo. O sea, al final conozco el proyecto en mucho detalle, pero no en tanto. Una persona se podrá quedar una noche, una semana, un mes, todo el año. Nosotros trabajamos con el concepto del que se le llama mid-stay, ¿no? Vale. Son estancias de una semana en adelante, ¿vale? Entonces, ¿por qué se busca priorizar la semana en adelante y no el día esporádico rápido? ¿Dónde me voy? Al final es muy sencillo. O sea, cuando hablo de esta experiencia, club, comunidad, ¿vale? Estas cosas que estarán sucediendo ahí, una comunidad, si se caracteriza por algo, es porque tiene un tiempo de relación la gente. Bueno, no se forjan un día, ¿no? No se forjan un día, ¿vale? Y esa es la especialidad de Circles, como hoy estamos aquí, estamos en el origen, estamos en la inspiración, en el modelo que inspira un concepto pues, tan desarrollado como es el andorrano, pero con una base muy fuerte. Y la verdad es que ya desde yo el primer día que llegué a Circles detecté, pues bueno, ¿no? Con esta mirada sutil, ¿no? que has comentado que tengo yo de las cosas, pues detecté aquí unos valores, creo que muy acorde a las necesidades de nuestras generaciones y del tiempo actual, ¿no? O sea, venimos de un momento... bueno, primero voy a decir que lo que sucede aquí es que hay una experiencia de comunidad muy diferencial. O sea, muy diferencial. Es una experiencia... Yo te diría que en el mundo que vivimos, estamos muy acostumbrados a una mayor individualización cuando las personas incluso crecen o se van de sus entornos. Yo veo que antes la gente, sus amigos de universidad, era más fácil mantenerlos. La gente viaja mucho a día de hoy, es fácil irse a otros países. Vivimos una sociedad pues, Claro. muy enganchada a los móviles. Es decir, el concepto humano, el concepto emocional humano,
se está viendo minorado ostensiblemente, diría. Entonces, yo, desde mi perspectiva, la primera que tuve, te estoy hablando de la primera que tuve, ya no como partícipe del proyecto más tarde o lo que hablaremos después. Yo la primera idea que tuve sobre el proyecto es, no sé cómo irá esto, pero se parece mucho hacia donde parece que va el mundo. Eso es lo primero que pensé, hace tiempo, ¿eh? Totalmente, totalmente. Este proyecto para mí refleja, como tú dices, la dirección del mundo o de una parte importante de un colectivo, ¿no? Del que creo que formamos parte. Bueno, colectivo Gente que como tú. le preocupa seguramente esa falta de conciencia, ¿no? Esa falta de perder todo lo que en gran parte el mundo actual nos puede estar quitando. Probablemente falta de calor. Falta de calor, ¿vale? O sea, al final, yo me gusta comparar de decir, ¿de dónde venimos? Venimos de los pueblos. Lo de la ciudad es un invento que está muy bien, pero la gente vivía en comunidades con unos arraigos y unas implicaciones absolutas. Bueno, podía llamar a la puerta de al lado. Quien no lo ha conocido no sabe lo que es, pero vivir en un pueblo, el nivel de intrincamiento social es tremendo. Es tremendo. Te resbalas en la ducha, puedes pegar un grito y viene el vecino y te saca. Claro. Puedes ir a picar a la puerta de al lado, decir, oye, ¿me cuidas un momento el niño que voy a...? Claro, este concepto tan increíble que parece que ya no existe, bueno, no es que se busque replicar exactamente, existe, ¿no? Pero en pocos lugares, no está en mayoría en el mundo que vivimos hoy. Está yendo a menos y están yendo a más otras cosas. Bueno, también se está observando una repoblación del mundo rural y una vuelta a esto. Y creo que Circles responde al mismo movimiento, pero para otro segmento, como tú has mencionado, de jóvenes que están en una encrucijada que tiene que ver con... yo me gusta decir, me estoy autopropulsando, ¿vale? Estoy sacando adelante mis ideas, mis proyectos o mi trabajo. Puedo trabajar para otro, pero estoy creando un estilo de vida en el que tengo libertad, vivo con un portátil donde sea el lugar del mundo. Hablas mucho del nómada digital. Sería uno de los perfiles, y además, ¿esto qué implica? Que si yo estoy trabajando fuera de casa, donde me da la gana, porque quiero construir un estilo de vida que me enriquezca más allá del trabajo y de vivir donde he vivido siempre, porque no todo el mundo encuentra lo que busca en su lugar de origen, pues me pongo a viajar y a buscar inspiración y puntos de aprendizaje en mi momento de vida privada, porque yo seguiré haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de lugares en el mundo y de personas que se han estado moviendo por decisión propia o porque les ha movido el trabajo, porque hay gente que también se ha visto en obligación de viajar por sus proyectos o por sus empleos, pues les han faltado lugares que les den ya te digo, en algún momento ahora el tipo de experiencia que necesitan. Yo te explicaré mi experiencia. De hecho, antes de seguir, que ahora iremos a puntos que yo creo que os interesan a todos, que son, pues, bueno, aparte de lo que es la parte humana, que es la que estamos tratando ahora, espacios que habrá, que no habrá en el recinto, porque la gente quiere saber un poco de chicha, ¿no? Quiere saber, oye, vale, ¿qué va a haber allí, no? ¿Va a haber 3 piscinas o va a haber 3 toboganes, no? Entonces, ¿qué va a haber? ¿Va a haber restaurantes? ¿Qué va a haber allí, no? Antes de ir a eso, yo quería explicaros un poco mi experiencia en Dubái, igual que alguien os podrá contar su experiencia, pues, en Miami, y otro te la podrá contar en Bali, ¿no? Bueno, te hablas la experiencia del fundador de Circles, que es Enric, que fue un nómada digital sin saberlo y toda una experiencia de décadas de startups y de viajar por el mundo con aventuras. Claro, ¿qué sucede? Cuando tú te instalas en un país nuevo, ¿no? Y a mí me ha pasado, pues, en Emiratos Árabes, hay otras personas en tu situación. Es decir, hay otras personas que con un portátil como aquel que dice y una idea y un proyecto muy exitoso en potencia, ¿no? pueda verse siendo exitoso, pero pueda sentirse muy solo. Bueno, perdona que te corte, pero es que hemos estado casi una década asesorando gente en este proceso en Andorra. Sí, claro. Hemos visto qué sucede en el primer año, en el segundo, en el quinto de vida en Andorra,
y qué no, o sea, a toda esta y comunidad y que no sucede, está de claro. gente que llega y que se encuentra y que no se encuentra. Claro, nosotros tal vez en Andorra nos ha hecho menos falta, pero claro, porque es donde tenemos la familia, es donde hemos crecido. Entonces, pero aún así tampoco ¿Qué hay. quieres que te diga? Pero tampoco hay espacios de desarrollo de mucha comunidad, esa es la realidad. Entonces, tú llegas a un país, ¿no? Llegas a un país y en ese país puedes tener la suerte o la no suerte de hacer grupos de amigos, ¿no? Puedes tener la suerte o la no suerte de encontrar personas que coincidan contigo en intereses, en voluntad de desarrollo personal, incluso tipo de consumo, de restauración, de ejercicio, de conciencia física, de conciencia espiritual, mental, lo que sea. Cada uno tendrá sus historias, ¿no? Pero sí que esos puntos son claves. Pero sí que es verdad que te acabas encontrando generalmente a las personas que están en otros países, porque también viajas a otros lugares, relativamente solos, con algunos clientes, con algunos socios, con algunos colegas, pero en que esa vida comunitaria no existe, ¿no? ¿Pero por qué no existe? Porque el concepto no está desarrollado, porque los europeos, incluso los americanos... La gracia es que tú tienes amigos. A los amigos los Sí, tienes. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa por los estilos de vida actuales, no? Bueno, a día de hoy se producen muchos fenómenos. Para empezar, se produce un fenómeno de... El encuentro casual ya no existe. El encuentro casual es difícil, tienes que quedar. Las agendas son muy difíciles de cuadrar porque vivimos en la era de la hiperproductividad. Por otro lado, vives en lugares distintos, con lo cual, a ver cómo te encuentras. Y después, todo esto, a ver qué espacio le das para que suceda y quién, desde fuera, te organiza para que eso suceda, ¿no? Entonces, la realidad práctica es que todos podemos convencernos muchísimo de que ya nos gusta mucho cómo vivimos y de que ya nos gusta mucho el pasarnos focus todo el año y después vernos con nuestros amigos 4 ratos, que es lo que os pasa a casi todos, los que sois emprendedores. No los que... No, me refiero a personas que estáis generando cientos de miles de euros al año, ¿vale? No hablo de personas que más o menos tienen un proyectito, no, hablo de personas que les va muy bien. Y todos estos que me estáis viendo, no seréis todos, pero los que lo sois, sabéis que esto es verdad. Sabéis que a vuestros amigos los veis cuando podéis, cómo podéis, y que los espacios dedicados a esos entornos no existen. Entonces, para mí te diría, si existiera, Pau, un Circles Dubai, me lo invento, tú irías de puta cabeza. Es que estaría ahí todo el puto día, cuando no estuviera atendiendo clientes, ¿no? Entonces, si existiera un Circles House Andorra, tú irías, y claro, de cabeza. Y dices, pero si tú ya eres andorrano, si tú ya tienes a gente en Andorra, ya bueno. Pero es que el espacio para que las cosas sucedan tiene que darse. Y hay lugares en Barcelona, por ejemplo, como Circles House aquí, ¿no? Donde estamos hoy, y otros espacios de clubes sociales, etcétera. También los he visto pues, en otros países, los he visto en Londres, los he visto en otros lugares. Han conseguido esos efectos, cada uno con su target, cada uno con su estilo, pero eso es muy importante, porque cuando tú consigues darle al hombre lo que el tipo de vida actual le ha quitado, va de cabeza. Porque, como decíamos, en los pueblos había ciertas cosas que pasaban. Y lo hemos visto, incluso el que vende naranjas o el que vende, vamos a decir, comercia con toros, ¿no? Antes esa persona, en el pueblo, aunque fuera el más exitoso del pueblo, porque lo había, el que vendía mucho más que el resto y tenía más tierras, tal, como mínimo tendría el liderazgo sobre el pueblo, el amor del pueblo, la cercanía de su gente. No por ser más exitoso, tenía que desaparecer de todo. Y entonces él parece que el mundo actual, el más exitoso, pasa a ser la oveja negra, que él mismo se exilia y luego en los entornos donde se desarrolla esa comunidad no existe. Porque, insisto otra vez más y lo digo mirando a cámara, los que sois emprendedores y habéis desarrollado una comunidad, también incluso en Andorra, que a muchos os conozco y os veo y tal, ¿cuántas de esas personas os reunís con ellas porque hacen dinero? Porque está bien estar en la misma mesa, pues comiéndote lo que sea, y os grabáis, os hacéis contenido para el Instagram, para todos que seguir ganando más dinero, guay. ¿Y cuántos de verdad estáis disfrutando la experiencia? ¿Cuántos de verdad habláis de confidencias? Podéis hablar de vuestras emociones, de vuestro proyecto personal, de cuánto... Eso ya es más raro. Entonces, Circles entra en medio de esa realidad, ¿no? Exacto. Creo que has entrado bastante bien y desde un punto que quizá yo no diría así las cosas y creo que al final como una cosa que no hemos dicho antes es que como hermanos somos como muy contrarios
pero muy complementarios, ¿no? Es Sí. una cosa que hemos detectado desde hace muchos años. Y nada, yo pues visto desde mi punto de vista, creo que está muy bien enfocado lo que tú dices. A mí me gustaría hablar más desde un punto más interno o más de detalle de esta experiencia, porque primero creo que has hablado mucho del punto de dolor, ¿no? Has hablado de qué puede estar fallando o qué retos y oportunidades pueden haber en la sociedad de hoy. Yo te hablaré desde el contrario, de qué sucede en Circles, ¿vale? Y realmente, para mí, a día de hoy, llevo más de 2 años trabajando en el proyecto y he pasado varios periodos en la casa, aún me sigue dejando sin palabras. O sea, realmente es una experiencia de una calidad y de una sutileza que, de hecho, nos estamos dando cuenta de que es rara en el mundo, en el mundo, en el mundo de hoy. De hecho, estamos incluso iniciando un estudio más aprofundizado ahora mismo para saber quién está logrando este nivel de experiencia de hoy en el mundo, porque no tenemos claro de qué esté pasando en muchos otros lugares en el mundo de hoy. Y si pasan cosas parecidas, seguramente... Ojalá pasen. No, ojalá. Bueno, claro, Ojalá. porque te puedes inspirar. Claro, pero el tema es que, bueno, cuanto menos aquí hay un nivel de lo que se logra relevante, y al final a lo que voy es, aquí es una experiencia de comunidad, ¿vale? Y yo no sé si la palabra en sí dice mucho. Aquí lo que sucede es una experiencia que es muy sutil y silenciosa, ¿vale? O sea, tú llegas a esta casa y la gente ya sabe que vienes, porque se te ha presentado en el grupo de WhatsApp. Se te presenta solo entrar, ¿no? Antes de que llegues. Antes de ya que se ha llegues. mandado tu carta de presentación que tú has elaborado en tu proceso de admisión. Y cuando tú llegas, ¿qué te encuentras? Es decir, ¿qué tienes a tu disposición allí cuando llegas? ¿Qué servicios tienes? ¿Qué lo distingue de un hotel? ¿Qué lo distingue de un albergue? No sé. Es una casa. Es una casa. Tú puedes entrar con tus códigos a la casa, a tu habitación. En algún momento, si coincide por horario tu llegada o es en otro momento que el equipo esté operativo, pues se te hace un tour. Se te hace un tour y aparte la propia cultura del lugar es un lugar donde la gente va para estar con gente. Entonces, pero es una casa inmensa, es una casa de más de 3.000 metros, entonces, claro. Sí, bueno, yo ahora mismo te hablo de la experiencia que tenía yo en la casa de Barcelona. Después te puedo entrar en detalles de cómo estamos previendo de lo que va a suceder en Andorra, ¿no? Entonces, se te hace un tour, pero hay un código que es muy interesante y es que aquí estás en una casa. Entonces, es como cuando vas a casa de un amigo o a la fiesta de un amigo, todo el mundo se te presenta. Hola, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Claro. ¿No? Entonces, hay un código abierto, ¿no? De hola, bueno, ¿sabes? Primera diferencia, ¿no? En el hotel no vas a saludar al que está ahí tomándose una caña en el Sabemos que en este proyecto, en esta casa, en esta experiencia, no entra nadie porque sí. Entonces, nada, volviendo más al detalle... Vamos a lo tangible. Vamos a lo tangible. Sí. Que tú lo sabes mejor que yo. El proyecto tiene concebido tener en el espacio espacios accesibles también para las personas que viven en Andorra, que no estén en el propio espacio. Este proyecto, esta pregunta viene muy bien porque está estrictamente modelado para unir este mundo internacional, ¿no? De personas que llegan por el posicionamiento de Circles y la experiencia en el mundo, ¿no? En que se quedan varias semanas en la casa, es capaz meses, de hacer venir etcétera, gente de todo el mundo a esta experiencia. Con la gente que ya está en Andorra viviendo, nacionales, residentes, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros decimos, hombre, si traemos una experiencia y un grupo humano a Andorra de estas características, sabiendo las carencias que hay para la sociedad andorrana directamente, ya no solo los emprendedores, pues decimos, vamos a crear el mundo y la experiencia donde todo esto se junta, ¿no? Entonces, ya no hablamos, porque aquí se habla más de casa, alojamiento, ¿no? Entonces, para mí está quedando en un segundo plano el concepto del alojamiento, ¿vale? Que hay un modelo que opera sobre una estructura de co-living, vale, maravilloso. Vale, pero la gente cómo lo va a entender esto, es decir, si dejo de lado la parte de alojamiento y quiero potenciar la parte club, y quiero potenciar que vengan personas del propio país, etcétera, cuando haces esa cábala, al final, ¿qué espacios
estarán dedicados a ello, ¿no? Porque habrá Claro. diferentes espacios. Bueno, una cosa que no hemos dicho que es muy central en este proyecto y ya la tiene esta casa, es un gran coworking. ¿Vale? O sea, al final, al ser un proyecto enfocado en creadores, emprendedores, talento, pues todo parte del trabajo. O sea, la gente normalmente cuando está aquí está en procesos de trabajo. Que después, en sus ratos libres, suceden otras cosas o se montan planes entre ellos o les proponemos planes para ellos. Vale, pero todo sucede alrededor del trabajo y del rendimiento en el trabajo, porque aquí la gente viene para trabajar más que probablemente en su casa. O sea, al final, una de las propiedades de la comunidad y de un espacio que está diseñado como este, porque esta casa, si la visitáis o la veis, solo la Casa de Barcelona y su ubicación aquí en la montaña de Collserola, es una maravilla. Tú lo acabas de descubrir hoy y ¿qué? ¿Cómo te quedas? No, claro, ves el espacio de coworking, ves lo que hay por encima, ves lo que hay alrededor. Es que no puedes tampoco explicarlo con palabras. ¿Puede existir porque, un espacio más inspirador en Barcelona que este? pues no sé si inspirador, porque es un concepto muy subjetivo, pero desde luego con estas vistas, esta luz y ese espacio de trabajo no lo creo. Y tranquilidad. No lo creo. Que hay no una lo creo. paz. Sí, sí. Pues bueno, en la Casa de Andorra esto sucederá. Sí. Puede que incluso más, porque estamos más en la naturaleza, estamos más aislados de la sociedad. Después, pues claro, el proyecto andorrano es un espacio muy grande y aparte pues nos damos cuenta por el trabajo de la marca en Barcelona de que es una comunidad que está abierta y demanda más servicios. O sea, realmente es como quiere un universo de servicios a su medida. En la fase inicial del proyecto, porque sé que es un proyecto que tendrá varias fases, ¿qué servicios está previsto que estén directamente? Bien, de la parte del coworking, que es obvio, porque el coworking para un modelo como este Sí. debe estar, porque es la base angular, ¿no? De la piedra angular de las personas que se quedan para trabajar. Y aparte es el punto también central de el que duerme o el que viene a pasar el día. Al final harán más o menos lo mismo. ¿Qué más tenemos? Tenemos después ya una cosa que ya empieza a diferenciar el proyecto andorrano, es un restaurante. Por eso es un restaurante muy especial. También será un restaurante pionero en Europa, liderado por el chef Fabián León y operado por una empresa de comida bio en Andorra, un gran grupo. Y nada, o sea, vamos a hacer un restaurante de comida saludable, pero que no compromete la experiencia gastronómica con la salud. Y además con el apoyo de nutricionistas, ¿vale? Porque, bueno, a ver, Fabián ya tiene un gran recorrido y una influencia importante en el mundo de la salud y del, no diré biohacking, pero de lo que se acerca, ¿no? Del modelar, ¿no? Del rendimiento, ¿no? De obtener rendimiento y recovery óptimo con lo que haces con tu salud. Entonces, la gente que va a estar allí, para que la gente se haga una idea, con independencia de poderse quedar, vamos a decir, una semana o un mes o 3 meses, aparte también saben que, aparte de tener un espacio de trabajo, tendrán un espacio de alimentación, que esa alimentación estará cuidada, incluso estará pues traqueada si quieren, ¿no? Para conocer un poco su rendimiento, y que a su vez eso entiendo que el espacio está valorando, ¿no? Está valorando qué sistemas para incrementar esa performance se plantean, ¿no? Es decir, qué escenarios de traqueo del performance, es decir, ya no hablo de biohacking, me refiero a cosas que puedan desarrollar. Nosotros lo llamamos sobre todo recovery performance. Es decir, que las personas entiendan y sepan si en su cuerpo, en su rendimiento, en sus analíticas, en su todo, desde que están allí, están mejor de lo que estaban antes, ¿no? Es decir, el poder entender íntegramente el desde que estoy aquí, no solamente me estoy alimentando de una forma más consciente y estoy trabajando las horas que debo trabajar y estoy conociendo a otra gente, sino que también el espacio me está ofreciendo herramientas para saber cosas tan tontas como si mi resistencia cardiovascular está mejorando o mis analíticas de sangre están mejorando, o cosas tan increíbles como si mi masa muscular o mi masa de grasa del cuerpo está mejorando. Tonterías de este tipo que no son tan tonterías. No. O sea, a ver, tiene toda la pinta que vamos en esta dirección. De hecho, hay un proyecto muy potente que se irá desplegando. O sea, a ver, es un proyecto que también está pensado para que vaya sacando todo su potencial y todas sus facetas, no desde el primer día. No, claro, porque tiene varias fases. No empezaremos con el full
de lo que acabará siendo desde el primer día. Empezaremos con una versión, pues un poco, incluso del menú del restaurante, no será el menú que tendremos al cabo de un año o al cabo de 5. O sea, iremos desplegando el potencial porque es un proyecto que está faseado, ¿vale? Y a nivel de facilities, evidentemente, las facilities, según la fase, irán incrementando. Sí. De hecho, acabamos de decir las dos con las que abrimos. En fase 1 abrimos con un gran y magnífico coworking, que es el que ya habrá para toda y con un restaurante. La casa, y un restaurante que aparte el diseño y bueno, todo lo que está haciendo Nat, que es la fundadora aquí de Barcelona y aparte también es interiorista, es a mi gusto exquisito. Y a nivel de espacio de encuentro, es decir, para las personas, yo esto lo pregunto desde la ignorancia, para las personas que son locales, o sea, andorranos o residentes andorranos que quieran visitar el espacio, aparte de poder acceder al restaurante o a los espacios naturales que tiene la zona, exteriores, etcétera, los que estén establecidos, ¿habrá un espacio de encuentro o más de estar donde se van a llevar a cabo pues, pequeños eventos, charlas, desde el inicio, o esto hay que esperar más para fase 2, etcétera? ¿Esto cómo está planteado? Bueno, es sí a las dos preguntas. O sea, realmente, por ejemplo, el restaurante es una sala polivalente. Vale. Entonces, el restaurante será la primera sala de eventos que tendremos. Después hay previsión de espacios para eventos en el exterior. ¿Vale? Aún tenemos que acabar de ver exactamente en qué fecha se entregan, pero muy pronto. O sea, si no es exactamente en la abertura, será muy rápido. Una de las primeras previsiones que hay después de la abertura de fase 1 es habilitar otra zona polivalente, que es lo que le llamamos el Music Bar por ahora, a falta de acabar de pulir el concepto, pero es una sala insonorizada, polivalente, que tiene una estética como de club de jazz. Sí. Y también es una sala polivalente que puede ser para que la gente, cuando la sala no está reservada, pues se monte en una fiesta de Spotify, cojan una guitarra o se pongan a pinchar una sesión casualmente, de manera improvisada, porque ahí acústicamente está protegida el resto de la casa. Es una casa silenciosa, donde la gente se despierta, algunos a las 5 de la mañana, los otros a las 12 del mediodía, pero podemos hacer ruido, que al final también dentro del mundo de la sociabilización, la música. Sí, claro. ¿No? Y el ruido, los eventos. Podemos tener en otro espacio que abrirá ya con la fase 2, que es la sala polivalente grande, que es como un pequeño teatro, que podemos tener desde ahí, desde cine, a un partido de ping-pong, a una gala, a una conferencia. La fase 2 entiendo que quiere incorporar más elementos, ¿no? Desde elementos deportivos, hay que ver en qué formato, ¿no? Desde elementos vinculados a la longevidad, ya veremos en qué formato, ¿no? Es decir, al final yo lo que creo es que Circles, por lo que yo he ido viendo, en Andorra lo que va a buscar es una experiencia muy integrativa, ¿no? Una experiencia que también un poco en función de la demanda, de una forma orgánica y de cuán maduro esté el mercado en ese momento, se va a ir adaptando, porque tal vez sería muy precipitado el decir, mira, abro con una piscina, abro con una sala polivalente destinada principalmente a esto y a esto otro, y abro, pues yo qué sé, con un gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, es que tal vez lo que requiere el espacio conforme vaya viendo feedback de las personas que entran en la fase 1, viendo cómo el mercado lo absorbe, viendo qué tipo de visitas tengo o qué me demandan, en ese momento, aunque tenga los recursos económicos y aunque eventualmente ya pudiera haber desarrollado esa fase 2, el proyecto, como es un proyecto evolutivo y consciente, se reserva un poco el derecho a decir, me tengo que desarrollar de esta manera. No es que se lo reserve un poco, se lo reserva de un modo muy amplio. Ese es un proyecto que está construido, concebido, y el propio plan financiero lo refleja muy bien y está muy adaptado a esto, a una tremenda flexibilidad. O sea, hay áreas de negocio, como puede ser el restaurante, el gimnasio y eventos, que pueden suponer facturaciones de más de 1 millón de euros y 2, alguna de ellas al año. Independientes. Pero que podemos sobrevivir siendo unidades que van a punta de gas y que tienen un tiempo de desarrollo. El mercado dice, de momento, tranquilos. El mercado dice, por ahora no,
pues no pasa nada. Pues no pasa nada. No pasa nada. Si no es el primer año, puede que sea el quinto, pero no es un proyecto que... Son teclas que puedes tocar o no tocar. Que dependa de que toda la orquesta funcione. O sea, cuando toda la orquesta funcione, eso será la bomba, básicamente, y dará unos números tremendos. Pero, de mientras, tenemos una flexibilidad para poder sacar adelante esta innovación que tenemos, de hecho, unos escenarios de contingencia que ya sería como un poco estar fuera del mundo de esta experiencia, ¿no? Pero es un negocio que está a prueba de bombas. O sea, financieramente... Esto no lo explicaré. Sobrevive... sí, puede sobrevivir en muchos supuestos. Que para una startup decir que está a prueba de bombas y puede navegar muchos supuestos que no son el que tiene únicamente concebido. Claro, pero yo creo que la gente lo va a entender muy fácil, porque al final un proyecto, si lo indexas a elementos real estate, por así decirlo, la gente va a ver rápidamente por qué es un proyecto tan seguro, ¿no? Yo lo que diría, por lo que he ido sabiendo del proyecto cada vez más, cuando me he ido integrando, cuando lo he ido conociendo, es que puede tocar las teclas que quiera, cuando quiera, sin que ninguna de ellas sea obligatoria. Incluso si le faltan las esenciales, sobrevive igualmente. Y dirás, ¿esto cómo puede pasar, ¿no? Es como si tuvieras una línea de flotación ahí que queda protegida. Pues es muy sencillo. Si yo tengo un modelo, en términos financieros, pensemos, financieramente, para que también sepáis un poco, es un proyecto que alrededor, entre, vamos a decir, trabajo e inversión de socios, lleva ahora mismo una inversión de alrededor de unos 3 millones de euros, entre pues, capital inicial, ampliaciones de capital, próximas a ampliaciones y, evidentemente, las fases que están por venir. Bueno, y la inversión de muchas familias. Evidentemente, la inversión de las familias. El propio proyecto en sí mismo, es decir, me refiero al espacio originario, que está fuera de esta inversión que he dicho de 3 millones de euros, ya vale sus cuantos millones anteriores, con lo cual estamos hablando de un espacio que, por lo bajo, si tú quisieras empezar a montarlo mañana, para empezar no tienes el espacio, con lo cual no podrías encontrarlo. Pero si lo encontraras, tendrías que preparar por lo bajo unos 7 millones o 8 millones de euros para ir empezando, y con el tiempo que implica. Ese es el punto en el que ya está Circles en Andorra. ¿Por qué? Porque primero tienes que crear el espacio físico. Bueno, por ejemplo, has mencionado lo que podría ser un precio de traspaso, ¿no? En el caso de, hablando de garantías del proyecto. Sí, correcto, porque al final tienes ya todo el capital que costó el espacio en sí mismo a los propietarios del espacio, evidentemente, más, evidentemente, el capital que han puesto los inversores a día de hoy. Inversión pues, en que la familia Auger, pues nosotros también está dentro. Unos hemos contribuido más de una manera, otros más de otra, ¿no? Pero en que todos estamos siendo, pues, sobre todo en trabajo, ¿no? Independientemente de las sumas económicas, hay 2 años de trabajo muy intensos de algunas partes del equipo. Entonces, a nivel financiero, una cosa que es muy interesante para el inversor, y también esto es algo que yo creo que puede, bueno, ahora que estamos en esta fase para finalizar es entre comillas la última ronda de la fase inicial, ¿no? Después la fase 2 pues tendrá su ronda, pero esta fase inicial tiene una última ronda que se decidió hacer distinta, ¿no? Este proyecto tuvo una fase inicial de captación de inversión, para quien le interese, pues que fue más vinculada al equity, ¿no? Es decir, que personas entraban en el accionariado de la empresa, pero en cambio nos dimos cuenta de que, y esto hablaremos al detalle, de que el proyecto también quería, dentro de este concepto comunitario de inversión, de fraccionar la inversión, de acceder a pequeños inversores, pues igual que yo, y esto lo explico para que todo el mundo lo entienda, cuando llega al final de mes, pues puedo coger y meter 5.000 euros en ETFs de oro, o puedo meter 10.000 euros en el S&P 500, pues puede ser que me interese invertir en un proyecto real, pero yo no tengo el capital para comprarme un piso de 500.000 euros en Andorra, o donde sea. Entonces, todas estas personas pueden estar muy interesadas en un proyecto que da rendimientos medios de entre un 10 siendo pesimistas y un 15 siendo más optimistas, e incluso más siendo más optimistas, y puede entrar en un sistema de cuenta en participación, ¿no? ¿Qué es cuenta en participación? Pues significa que tu inversión está indexada al proyecto, es como un derecho de crédito, con lo cual yo he metido 10.000 euros, que son los tickets de ahora, tickets de 10.000. Hay gente que ha cogido varios, pues yo quiero 3 tickets, ¿no? 3 tickets, pues meto 30.000 euros. Pues si el proyecto, en base a mi inversión, que tengo una parte proporcional de ese total, ¿no? De 3 millones más lo que yo he puesto, pues me va a dar un rendimiento de lo que haya dado. El segundo año ha dado 12,5, pues me remunera ese 12,5, ¿no? Y el año final se me devuelve todo mi capital, ¿no? Es una forma muy buena de sacarle un rendimiento fantástico a una suma pequeña, porque tal vez yo no tengo para comprar activos más grandes, pero sí que estoy teniendo las garantías de la explotación inmobiliaria. Y dirás, ya bueno, pero a mí me han dicho que el sector inmobiliario genera
4, 5, 6, digo, ya. Eso aquí es el salvoconducto, no es siquiera el modelo de explotación. Es decir, si yo tengo licencia hotelera, o tengo licencia de albergue, o tengo licencia de co-living, ¿no? Que están Muy fase parecidas entre final de regulación, Muy parecidas. tengo mucha flexibilidad en modelo de explotación. Y el concepto de Andorra las tiene todas. ¿A qué me refiero que las tiene todas? Claro. Que puede hacer prácticamente lo que quiera. Si yo soy el gestor del proyecto, puedo decir, para esta época, como la penetración en el mercado está siendo más de este perfil, trabajo más sobre esta. Para esta época que está siendo más de este perfil, la combino con esta otra. Es que realmente, incluso pues, en una conversación técnica, no voy a decir con quién, pero hemos sabido de manera cierta de parte de las instituciones de que, bueno, podemos tener, como tú dices, desde gente a días a gente con contratos de alquiler. Directamente fijos. Directamente. Entonces, Es decir, todos los modelos de explotación que existen. sí. Prácticamente. Obviamente la nueva regulación va en base a que tengamos pues todo En orden. el trabajo. No, todo el trabajo de comunidad, Obvio. o sea, no es en plan, no vamos a competir con el mercado inmobiliario. Al contrario, hacemos otra cosa. Esto Importante, que no lo hemos dicho. Descongestionarlo. Vamos a liberar el mercado inmobiliario de todas aquellas personas que están como por castigo en apartamentos, gente que tiene capacidad económica, que no quieren estar en un hotel de 5 estrellas, que no quieren estar en un Airbnb, quieren estar mejor en un apartamento, les da igual pagar 1.500 que 3.000 que 10.000 y están ahí, pues, pero están en proceso transitorio. Son gente que aparte están como jugando con el mercado, porque Esto va a depender. igual cogen un apartamento que le dicen al propietario, no, te lo cojo para 5 años. Ellos saben pero es mentira. que estarán de 2 a 6 meses Sí. y están de alguna manera adulterando el mercado, y no es porque están, no están haciendo nada malo, están adaptándose a lo que hay como estamos todos. Bueno, lo que están haciendo, te diría, es, nosotros lo hemos visto mucho, lo que están haciendo muchos de los emprendedores que van a Andorra o que pasan épocas en Andorra, y ahora que estoy en Dubái lo sé más, porque sé de mucha gente que cuando no está en Dubái está en Andorra, pese a no ser residentes en Andorra, curiosamente. Y os digo lo que hacen, porque muchos no lo sabéis. Lo que hacen es decir, yo voy a coger un piso a 5 años, evidentemente engaño al propietario porque me da absolutamente igual el propietario. La ley me protege. La ley me protege, con lo cual yo sé el preaviso que tengo que dar y la penalización que tengo, me da absolutamente igual porque me gano muy bien la vida. Digo que estaré 5 años, estoy 4 meses, ¿y qué estoy haciendo? Le estoy quitando a una familia de Andorra o le estoy quitando a alguien acceso al mercado, con lo cual estoy limitando la oferta e incrementando los precios, ¿no? El hecho de que exista un espacio como Circles, decíamos, con independencia de la capacidad de penetración en el mercado, porque vosotros iréis viendo desde la explotación si requiero más de estancias de 1 semana o de 4 meses. Esto es una cosa que se irá viendo de forma orgánica, porque también los mercados maduran y evolucionan. Claro. Sí que es cierto que como mínimo el mercado podrá absorber las estancias medias de aquellos que son nómadas, que viajan mucho, que les interesa el espacio, que son tal vez residentes pero son de proyección internacional o no lucrativos, o personas pues, de más interés deportivo, científico, etcétera, pero tecnológico, perfiles que a día de hoy no saben muy bien cómo tratar con el mercado andorrano porque dicen, oye, ¿dónde me alojo? ¿Me voy a un hotel? ¿Me voy al Airbnb? No hay espacio en los apartamentos, me voy a un hotel, ¿dónde voy? Entonces, en fin, y toda esta gente, cuando digo que están como castigados en esta situación, es que son gente que por su movilidad y por su perfil, una parte importante de ellos preferirían estar en una experiencia de comunidad. Total. Con todos los servicios y las personas que les aceleran como personas. Porque al final, yo una cosa en la que estoy cayendo últimamente es que Circles no está concebido como un acelerador de empresas, pero sí que está, a mi ver, acelerando a las personas. Porque cuando tú vas a un lugar que duermes mejor, comes mejor, trabajas más motivado y te sientes mejor acompañado que cuando estás tú solo en casa, yo lo he experimentado en mi piel. La experiencia de la mayoría de los clientes aquí está registrada, lo han dejado por escrito. O sea, hay gente que antes de estar en un apartamento maravilloso, carísimo, prefieren estar en esta experiencia. Es normal. Entonces, porque la gente móvil requiere más de este tipo de experiencia y espacio que no de unidades... hay cosas que el dinero no puede comprar. Mira, Jim Carrey hizo una cosa, y aquí entraré yo en una variable que es la que a mí me hizo confiar más en el proyecto, ¿vale? El por qué una persona tan cuadriculada, tan de números... Hemos hablado sí, un porque poco, tú no las tenías todas en el inicio. yo os comento, ¿vale? Es decir, Jim Carrey dice,
Ojalá todas las personas en el mundo, ojalá todas las personas en el mundo pudieran conseguirlo todo a nivel de éxito, de recursos, de fama, para darse cuenta que ahí no es. Claro. Que no es la respuesta. Y seguramente, él no habló de nada de esto, de lo que estamos hablando nosotros, pero seguramente él estaba pensando en cosas que se asemejan bastante a personas cercanas, familia, amigos, entorno, comunidad. Atención al detalle. Exacto, detalles, detalles que son importantes para ti, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría es que, y sin entrar en la parte financiera, porque esto lo dejo para después, que ya he hecho antes un pequeño anticipo de que financieramente el tema es interesante, pero luego vuelvo a ello, ¿vale? Voy a hacer un pequeño speech para que la gente vea cuál ha sido mi evolución con el proyecto. Para mí el proyecto inicialmente era una buena idea. Era una buena idea. Buenas ideas veo muchas. Veo muchas y las ignoro. ¿Por qué las ignoro? Primero, porque tengo otras cosas que hacer. Y segundo, porque a veces me genera cierta preocupación la problemática de la madurez. Los proyectos no siempre están maduros. La penetración en el mercado depende de la madurez de ese entorno. Con lo cual, que el proyecto pueda adaptarse o no a la madurez del mercado es una cuestión importante. Pero luego pensé un poco más en el concepto de la carta a los reyes, ¿no? Una cosa que la gente hace poco en el siglo XXI y que debería hacer más es ¿y cómo debería ser el espacio donde yo quiero, yo qué sé, vivir, ¿no? ¿Cómo debería ser mi casa? ¿O cómo debería ser el lugar donde yo vaya habitualmente? ¿O cómo debería ser el club social? Mi experiencia de vida. Claro, hay gente que ha convertido en su club social el lugar de vinos que han abierto en la esquina y el día que lo cierran, joder, ¿no? Pues a mí me encantaba ir al 13 Mig cuando estaba donde estaba, por ejemplo, y ya no está en otro lugar. Mi predisposición seguimos yendo, pero ha cambiado un poco. Seguimos yendo, pero la predisposición a ir por distancia y tal es distinta. No es exactamente la misma. Cambia la situación. Es distinta. Entonces, puede ser que había gente que no fuera ahora ir a otra, ¿no? También la ubicación física es importante, ¿no? ¿A qué me refiero? Que cada uno concibe con su carta a los reyes cuál es su espacio de encuentro, cuál es su espacio de sentirse acogido, etc. Entonces, yo, que soy un empresario joven, que no hablo de números, pero me ha ido bien, conozco también personas de mi entorno, que no hablo de números, pero les ha ido bien, y incluso mejor. Sí, y que tú sabes más o menos pues lo que les interesa, lo que les falta, lo que no tienen. Y entonces empiezas a ver la carta a los reyes, ¿no? Porque tú piensas, hostia, hay un espacio en la naturaleza, tal, en la naturaleza hay muchos sitios, ¿vale? Bueno, en ese espacio hablan idiomas, puedo hablar en inglés, pero puedo hablar en castellano, puedo hablar en catalán. Que hacen también comida consciente, pero también hacen comida pues española y andorrana, con lo cual también me siento culturalmente cercano. Bien. También está muy cerca del centro de... Sí, vale. También está muy cerca de la frontera, sí, vale. Mira, incluso si tengo mucha capacidad económica, si tengo un jet privado, que también tengo amigos que tienen jets privados, está también pegado a la Sautourgell también, ¿no? Hostia, qué bueno, va sumando. Si soy una persona más humilde que está por aquí unos días y he venido a hacer trekking a Andorra, también puedo quedarme en una estancia corta a su vez, ¿no? Tener una experiencia. Dices, hostia, ¿cuántas cosas? Luego dices, si yo quiero tener un espacio para mí, para trabajar, para estar en foco, para cuidar mi alimentación, para estar en contacto con la naturaleza, también lo tiene. Si yo quiero crear comunidad y conocer a la gente de ese entorno, incluso la gente también lo tiene. Si yo quiero un lugar que los eventos vengan a mí y no yo a ellos, porque yo me voy a un hotel y los eventos, pues como yo no vaya a algún lugar, no existirán, pero aquí es que me los proponen, es que me los traen, es que los speech me vienen, es que hay un espacio de patrocinio con un banner, con un roll-up de X empresa que viene a hacer un speech esta semana sobre X, ¿no? Entonces, todo esto tú le vas sumando capas, dices, este es el tipo de lugar donde las personas que se mueven mucho y que aún no tienen su settlement, ¿no? Su casa, su familia, su todo, seguramente querrían estar. O su modelo de alojamiento ya definido en el mundo. Entonces, yo te diría que hay una parte, evidentemente ahí le puedes poner vamos a decir, como CAPEX a nivel de inversión y como concepto le puedes añadir lo que quieras. Lo puedes enfocar más al mundo deportivo, lo puedes enfocar más al mundo de la longevidad, lo puedes enfocar más al mundo de la experiencia sensorial, musical, del conocimiento. Lo puedes enfocar más al desarrollo técnico cerebral. A día de hoy hay ya másters y especialistas en desarrollo cognitivo, con lo cual, ¿hacia dónde lo orientarás? Lo orientarás hacia donde la comunidad te demande, ¿no? Exacto. Pero es casi una carta a los reyes de la propia comunidad, ¿no? Exacto. Entonces, esto es la parte que a mí
me empezó a hacer pues, resonar el quiero ver esto pasando. Quiero ver que esto pasa porque quiero estar allí. Bueno, ¿Vale? es un ejercicio de atreverse a soñar. Atreverse a soñar, tal Y cual. por eso hay gente que le genera resistencias, porque no todo el mundo está en la batalla del atreverse a soñar. Entonces, pues bueno, a mí son de las cosas que me gustan, ¿no? Pero a nivel financiero los números tienen que salir. Y entonces Obviamente. el tema es, ¿cómo hago yo que en un concepto así los números salgan? Pues bueno, lo primero, acordarte que esto no deja de ser un espacio inmobiliario, real estate. Tú puedes invertir en un piso, sacarle un 5% de rendimiento, ¿no? Y decir, ¿por qué esto da más a priori? Bueno, si tú te vas a las explotaciones medias que tiene un espacio hotelero de estas dimensiones, bien explotado, sabes qué margen tiene. Pues sabes que puede tener pues, entre un 10 y un 20, ¿no? Si está muy bien explotado un 25, pues eso es más raro, ¿no? Generalmente los espacios hoteleros que tienen muy buena explotación tendrán alrededor de un 10-15, ¿no? Pero luego también tienes los Airbnbs, que los mejor explotados pueden dar márgenes de alrededor pues de 20%, 18-20%, pues menos las comisiones que quien te gestiona. La gente más o menos, quien nos ve y es empresario, ya sabe lo que suelen dar estos proyectos. Pero si tú los combinas y coges el mejor de los dos, porque dices, yo no me caso con este, no me caso con este otro, me caso con lo que me está demandando el mercado, porque tengo licencias para hacerlo todo. Con lo cual, dices, vale, ya estoy potenciando el mejor rendimiento del uno y el del otro. Con lo cual, ahí es relativamente fácil sacar porcentajes cercanos al 15 netos o incluso superiores. Esto para quien ha entrado como inversión. Y dirás, ya bueno, pero puede ser que todo esto, Pau, y es donde entra la cuestión que decía yo de la madurez del mercado, la parte que da miedo cuando inviertes. ¿Y qué pasa si viene una crisis? ¿Y qué pasa si en Andorra cierran la capacidad de que la gente llegue, entre, tal? Porque Andorra, ¿qué proceso está siguiendo? ¿No? Es decir, ¿Qué pasa si ya directamente se cierran las fronteras? claro, no, hay muchas dudas. Entonces, hay un Es punto un escenario surrealista, pero posible. estamos preparados para vivir con ello, ¿eh? Sí, el modelo Circles, digamos que destroza todos los esquemas a nivel financiero, incluso en etapa de crisis, porque un modelo de startup en etapa de, vamos a decir, de no poder explotar su modelo, entra en pérdidas. Muere. Entra en pérdidas directo y es una problemática enorme. Este modelo tiene la capacidad de hacer alojamiento de larga estancia. Puede utilizar el rendimiento de explotación habitual que tanto falta en Andorra y que sería un gran favor a Andorra también de poder llegar a ser un espacio ocupacional de larga duración para personas que llegan al país y para personas que ya están en el país, ¿no? Con lo cual, en el peor de los casos, siendo muy pesimistas, en una situación ultra trágica, vamos a decir, el modelo está preparado para hacer un delivery de un 5% de rendimiento, Exacto. que no es el goal, que no es el objetivo, pero que también lo puede dar. O sea, Sí. el peor escenario de este proyecto sigue pagando un 5% a sus inversores, sigue cumpliendo con sus obligaciones y este es el suelo previsto para el proyecto. Lo peor que puede ir. Sí. Sí, entonces, claro, al final el decir, tú estás invirtiendo en un proyecto, para quien quiera invertir, evidentemente, si no queréis invertir, no invirtáis, invertiremos vosotros. Entonces, como menos invertáis, más recursos habrá para los que estamos invirtiendo. Como más invirtáis, más podréis participar a la vez del proyecto, ¿no? Y aparte es una inversión muy especial. Especial porque, como os he dicho, es una startup con características muy especiales y aparte tiene un impacto en la sociedad de las características de lo que hemos dicho en pocas palabras. Realmente va mucho más allá y, digamos, uno poder apuntar, decir, oye, soy inversor de una causa como esta y estamos haciendo esto en la sociedad andorrana, en la internacional y en el mundo, es un gran qué. O sea, no estás poniendo tus dineros en una cosa fría que irás mirando cuando revises tus inversiones cuánto me da. Puedes ir, puedes vivirlo, puedes disfrutarlo y puedes disfrutar de las ventajas que van a tener los inversores frente al Incluso diría que hay una parte... Hay un programa especial para Hay una inversores. parte de la inversión y del inversor que también hace ilusión. Es decir, eso es muy importante, porque yo os haría una pregunta a todos. ¿Tú qué prefieres? Vamos a suponer en una etapa pues, inicial del proyecto, con tal vez menos rendimiento, tal vez tanteando el mercado. Nunca se sabe. Puede empezar a tope o puede empezar un poco más debilitado porque el mercado está iniciándose, estamos viendo cómo estructurar. ¿Tú qué prefieres? ¿Un 13% de rendimiento sin alma o un 9% de rendimiento pudiendo ir, disfrutándolo, diciendo, no, yo me siento orgulloso, mira, yo he invertido aquí?
¿sabes? Entonces, yo lo Soy digo, parte de. soy parte de un proyecto que Y otra es cosa, importante, ¿no? o sea, el proyecto no está únicamente abierto a que el inversor haga uso de él, sino que, o sea, estamos abiertos, o sea, es un proyecto que requiere de tantos talentos y de tantos embajadores en sus diferentes áreas que cualquier inversor con una propuesta razonable puede incorporarse en el proyecto. Con trabajo, con una iniciativa que sea incluso de no estar presente, pero liderar un área de conocimiento, una iniciativa de Bueno, lo que se llama un programa de devenimientos. Lo que se llama Smart Capital, ¿no? Al final. Exacto. Entonces, si tú de algún modo conectas con este proyecto, pues puedes hacer algo en él. De hecho, es un proyecto que, como yo le digo a los inversores y colaboradores que se van introduciendo en el concepto, digo, y yo solo aquí, o sea, poco hago. O sea, es como realmente, como es el caso de Fabián, como es el caso de Maribel en el área de deporte, como otras personas se están incorporando en otras áreas que no podemos mencionar, pero serán muy interesantes. Y, por ejemplo, ahora estamos trabajando con una persona en el área de la mujer emprendedora, con una mamá emprendedora, ¿vale? Pues esto es una cosa nueva que se está incorporando. Entonces, nos harán falta embajadores en todas las áreas de la vida y normalmente suelen ser inversores, porque la gente que de algún momento se siente conectada con la misión del proyecto y lo que puede hacer, incluso en áreas que no están ahora muy previstas o trabajadas, como el ejemplo que te acabo de dar, que lo pueda desarrollar una persona que se incorpora al proyecto, pues nosotros estamos abiertos a esto. Es un proyecto que incorporará muchos talentos y figuras a lo largo, ya no antes de abrir, sino durante los primeros años. Da un planteamiento. Incluso durante toda su vida, porque habrá gente que entrará, saldrá, pero necesitamos... El planteamiento yo lo veo muy optimista y muy, o sea, con muy buena vibra, ¿no? Con muy buena vibra. Claro. Y al final también es una cosa que quiero transmitir porque, joder, todas las cosas que estamos explicando son muy chulas, son muy bonitas. Ojalá consigamos el efecto que estoy seguro que se va a conseguir porque al final hay mucha gente trabajando en que suceda, pero también el escenario del que venimos en Andorra, y ahora vamos a sacar un poco este tema, tampoco es que lo quiera desarrollar mucho, pero venimos de un momento de cierta crispación en Andorra. O sea, Andorra es un momento difícil ahora mismo, porque al final yo soy un inversor externo o soy una persona que tiene que venir y tal, y te preguntaría, ¿no? Es decir, ya bueno, pero en Andorra yo estoy viendo titulares últimamente, estoy viendo cosas que están pasando por allí y está habiendo problemas. Entonces, ¿en qué medida, ¿no? Un espacio como este al final viene a resolver parte del problema o a arrojar un poco de luz? Porque Andorra a día de hoy, para que la gente se haga una idea, por cuestiones, creo que por todas conocidas, la problemática que Andorra tiene a día de hoy es habitacional. Andorra tiene un problema de vivienda disponible por falta de previsión. Muchos expertos del sector, tanto de la consultoría como de la inversión extranjera, entre los cuales nuestro padre, avisaron desde hace muchos años, hablo de hace 8 años incluso, de que el crecimiento exponencial de la inversión extranjera requeriría de espacios en Andorra de vivienda sostenible, requeriría de espacios para la gente. Y el hecho de que todo eso el gobierno haya intentado poner parches a todo lo pasado ha resultado evidentemente insuficiente y ha generado pues, una cierta fricción, porque ha hecho que personas que son residentes de larga duración o andorranos de pura cepa que dicen, ¿no? Con nacionalidad andorrana, se vean abocados a que si en algún momento el mercado se desinterviene, porque se ha tenido que intervenir el mercado andorrano, un inversor escucha esto y dice, ¿qué cojones? Y mercado intervenido, yo no invierto, no, tranquilo, sigue siendo interesante invertir en Andorra, ¿no? Se ha producido una doble problemática. Se ha producido una problemática, por un lado, habitacional, ha obligado al gobierno, por falta de previsión, a intervenir el mercado, y por otro lado ha hecho un poco menos atractivo el mercado para el inversor. Cuando Andorra es un lugar maravilloso para vivir, en términos habitacionales, y es un lugar maravilloso para invertir en términos del que es inversor. Entonces, como de algo que es una gran virtud de Andorra, hemos hecho un gran defecto, ¿no? Y como proyectos como Circles, no es el único, evidentemente, lo digo en términos relativos, no en términos absolutos, puede contribuir y ayudar a ambos colectivos.
y que se Tu entiende tiempo. que si yo fuera andorrano, estuviera ganando 1.600 euros, tengo mi alquiler congelado y tengo el miedo de que cuando esto se acabe no me pueda pagar un piso, pues joder, claro que estoy preocupado. Es que es normal que esté preocupado. Dirán, no, tú desde tu posición privilegiada. No, es que es muy preocupante, porque si no cuidamos a nuestra gente, ¿qué nos queda? Si no cuidamos a nuestra gente, ¿qué nos queda? Nuestra gente, y esto lo han entendido tantos países en el mundo, es la prioridad absoluta. El de fuera, que se adapte. El de fuera, que se adapte. Ya está contento de venir, ya paga menos impuestos, ya está en un paraje natural. El de fuera, que se adapte. Y el de casa, nosotros, bien cuidado. Es la prioridad absoluta. Eso es lo que el gobierno ha hecho mal. Entonces, a partir de ahí, espacios como Circles van a permitirlo. Y yo quería daros una metáfora a todos, ¿vale? Andorra tiene 4 patas, como una silla. ¿Sabéis que una silla, si tú tiras una pata, si la rompes, se cae al suelo? Necesitas las 4. La primera es lo que Andorra era antes de los andorranos. Ese espacio, pues el mundo tampoco nos pertenece, ¿no? Los seres humanos estaba aquí antes de nosotros y estará aquí después de nosotros, con lo cual esos parajes, esa naturaleza, ese entorno, esa belleza natural que Circles tiene, que también representa, Incluso la privacidad. la privacidad, País recogido, ¿no? protegido con fronteras naturales, las fronteras más antiguas del mundo a día de hoy, a nivel cartográfico, los boundaries más antiguos del mundo, junto con los de Portugal. Andorra tiene algo que le es intrínseco, sin eso no existe. Primera pata. Segunda pata, el andorrano, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestro sistema de creencias, la forma en que nos hemos aprovechado y en que hemos sobrevivido situaciones durísimas, en que hemos conseguido preservar un Estado. El proteccionismo, pero la expansión, el saber cómo abrirnos sin seguir siendo nosotros. Eso es el andorrano. Y eso es otra de las patas que no se puede perder. Es una de las patas que tanto se busca proteger, pero que a veces por miedo se carga las otras patas. Porque esta pata sola, por desgracia, ya solo a nivel macroeconómico, no es suficiente. No es viable. No es viable. El país con estos dos, que eran los de hace un siglo, ¿no? El país con estos dos, por desgracia, en términos económicos no es viable. Y se asemeja un poco a lo que pasa en todos los países del mundo a día de hoy. Total. Vivimos en un mundo globalizado. No puedes estar aislado. Tercero, el expat, el inversor extranjero, la diversificación económica. Ha demostrado... El talento extranjero, El talento, que no lo todo. tenemos todo en casa. Ha demostrado representar un porcentaje suficientemente grande del PIB como para contribuir a que Andorra sea lo que es y haya podido sobrevivir a la mayor crisis de la historia, porque juntó la crisis económica del 2008, que era coyuntural, con lo cual la gente no nos venía ni por turismo ni por comercio prácticamente, con la crisis del modelo, porque la crisis del modelo es que solamente vivíamos pues, de un tema bancario, el mundo offshore, el diferencial de impuestos, el tax-free, el contrabando y muchas más cosas que se acabaron. Entonces, el mundo exterior... Lo conocemos bien porque tenemos un negocio que lo ha sobrevivido. Evidentemente. O sea, que se tuvo que adaptar a lo mismo. sí. Y el punto último es la apertura al mundo, no lo que viene de dentro para afuera, de fuera para adentro, sino lo que de dentro es para afuera Andorra. Convenios de doble imposición, capacidad de movernos a nivel bancario, de hacer transferencias a cualquier país del mundo, tener normativa internacional adaptada a directivas, ser La un país conectividad, ¿no? que está conectado al mundo. Claro. Entonces, si tú tiras una de estas 4 patas, estás en la mierda. Si tiras la última, no existes para el mundo. Si tiras la tercera, tu país está fallido. Si tiras esta, dejas de ser Andorra. Y si tiras esta, no tienes tierra. Con lo cual, tenemos que entender y tomar conciencia, desde la paz, desde el amor, desde el respeto, que estas 4 patas configuran y configurarán, para los que tengan la resistencia, no, esto no hace falta, y configurarán la Andorra del futuro. Y lo bonito de Circles, del proyecto que hemos hablado hoy, es que reúne las 4. Exacto, está muy en medio de las 4 patas está este proyecto. De hecho, no hay ninguna de las 4 que no esté vinculada. Te diría entorno natural, Andorra, espacio, a la vez desarrollado por andorranos, en un espacio de titularidad andorrana, con impulsores andorranos, pero a la vez con inversores talento extranjero. con talento extranjero, con inversores también extranjeros y con personas implicadas en el proyecto
con fuerza de trabajo extranjeros y a su vez con conectividad internacional, con gente que está invirtiendo en el proyecto desde Vamos fuera a poner de Andorra, ¿no? a Andorra en el mapa, en el mundo de las experiencias de co-living, de las experiencias para emprendedores. O sea, al final la conectividad es real y contribuiremos a difundir lo que es Andorra. Y bueno, yo creo que estamos al final, ¿no? Estamos un poco al límite de tiempo, sí. Hemos prometido un pequeño anuncio, ¿no? Un pequeño anuncio de fechas, a la gente le interesa. Sí, a ver, tú le has dicho fechas, yo por ahora no estamos como exactamente para anunciar una fecha, pero sí que quería decir de cómo está funcionando el proceso de acercamiento a la apertura, ¿no? O sea, realmente, si tuviéramos que poner una fecha, ahora estamos hablando de inicio de temporada de esquí, ¿vale? Sí que es un proyecto que para muchos puede haber tomado un retraso, ¿no? O sea, digamos que, siendo sinceros, esperábamos abrir hace un año. Y esto nos gusta hablarlo en positivo porque es que realmente... Bueno, el proyecto ha madurado mucho. Claro, o sea, es un proyecto que es muy complejo, es muy sofisticado, hay muchas personas implicadas. Primera sofisticación y complejidad de este proyecto, tú lo sabes, cómo está hoy en día el mundo empresarial estructurado. ¿Conoces muchos proyectos que no sean unipersonales? El 90% son unipersonales. Vale, o sea, hoy en día, nosotros, por ejemplo, en este proyecto estamos... Gestionar socios y poner de acuerdo diferentes intereses, que todos son igual de importantes, Sí. y reunirlos y conseguir que se cree un concepto que todo el mundo se sienta confortable con él a nivel de identidad de marca, a nivel de identidad de concepto, a nivel financiero, a nivel económico. Claro. Cómo te repartes las garrofas, ¿no? Todo, es muy importante. Todo. Sí. Pues yo me encontraba en el medio de esto, ¿vale? En el medio de dar sentido, de dar impulso, de dar fuerza a todo esto. Y la verdad es que creo que es un proyecto que ahora me hace pensar que hace honor de lo que es el lema, ¿no? De Andorra, se llama... Virtus unita fortior. La virtud unida es más fuerte. Entonces, yo he descubierto con este trabajo que poder trabajar con un equipo de socios es un superpoder, pero a la vez es un gran reto, ¿no? Total. Entonces, nos hemos ido estructurando poco a poco desde dar fuerza y sentido a todo esto y a la vez estructurar las áreas más complejas y más complementarias del proyecto, porque al final podemos decir que vamos a abrir con un restaurante impresionante, con un gimnasio que probablemente será de los mejores de Andorra, con una experiencia de club social y de eventos que por ahora no existe en Andorra, aparte de lo que ya sucederá con la gente que puede pernoctar y tal. Entonces, empezaremos, por lo menos, porque hay más temas en trabajo, con esto, liderado por diferentes equipos y diferentes líderes referentes en sus sectores, que se dice rápido, poder tener la capacidad de aglutinar grandes líderes en cada unidad de negocio, en cada área de especialidad del proyecto, es un gran qué. Y el tiempo y el propio reto que ha impuesto este proyecto nos ha jugado a favor para poder decir que nos estamos acercando a una dulce apertura de la fase 1. En más o menos invierno. Sí, inicio de temporada de esquí. Invierno. Nos falta pulir algunos detalles para poder dar una fecha exacta, pero estamos trabajando para esto. Estamos trabajando por esto. Y quiero también transmitir, porque sé que hay mucha controversia en el país con esto, que nunca, como ya hemos explicado en la flexibilidad del modelo financiero, nunca ha sido un problema fundamental el retraso de la apertura. No creo que a nadie le haya importado. Bueno, al final simplemente quiero aclararlo y que nos está jugando muy a nuestro favor. O sea, realmente yo estoy muy contento, de poder estar en el punto que estamos ahora, porque ya, bueno, la apertura tendrá... Yo una cosa a la que también incito a las personas que nos ven, para ir cerrando, porque creo que saben, ahora han entendido muy bien el proyecto, han entendido los tiempos, han entendido qué habrá, qué no habrá, han entendido incluso la parte financiera, si a alguien le interesa invertir, ¿no? Que nos escriba, ¿no? Yo os diría que le deis crédito a un proyecto así, porque el trabajo de las personas es muy valioso, la buena voluntad que se pone para juntar los intereses de unos y otros no es tan fácil. Este proyecto viene para, con independencia de los recursos que genere a nivel económico, a nivel financiero, a poder ser un puente entre entornos en Andorra que a día de hoy han estado colisionando. Hay que ser realmente. Y sobre todo, algo que os transmito desde el corazón, como persona que se ha ido de Andorra
y que ha encontrado a veces más refugio fuera de Andorra que dentro de Andorra, donde quiero volver y poder ser tan feliz en espacios como este y otros que se creen. Entonces, todas las personas que queráis saber más del proyecto, contactadnos. Dejaremos por aquí y también en la descripción los Instagrams de Circles, dejaremos los Instagrams de Auge Holding Group. También tenéis el Instagram de mi hermano, le podéis escribir un DM para preguntarle cosas. Tenéis mi Instagram también en la descripción, que es donde me vais pegando la chapa sobre temas fiscales habitualmente. También me podéis preguntar sobre el proyecto, cómo será, como usuarios futuros, como andorranos interesados, como inversores potenciales. Como usuarios del día a día, del club social, etc. Sí, con lo cual, lo dicho, lo tenemos que dejar porque estamos completamente fuera de tiempo, pero lo que os decía, muy ilusionados por el proyecto, muy orgulloso de que mi hermano pues, haya estado liderándolo y nada, no sé si quieres decirle algo más a la gente antes de irnos. Bueno, principalmente darte las gracias a ti, porque realmente no estaríamos aquí si no fuera por todo el trabajo y cómo has desarrollado tu trabajo a nivel de comunicación y cómo ha llegado a impregnar, ¿no?, a este punto el grupo de que estamos abriendo un podcast del grupo Auge. Y sinceramente también muchas gracias por tu apoyo, porque al final tú ya tienes una batalla muy dura por tu lado y te has prestado a colaborar fuertemente con el proyecto de Circles Andorra. Y nada, un gusto poder comunicar como hermanos y como familia andorrana y como familia del mundo en lo que estamos trabajando, en cómo tú y yo y cada uno a nuestra manera estamos intentando dejar nuestra huella y hacer del mundo un lugar mejor y también ayudar a ver a otras personas de que se puede tener sueños y se puede vivir en ellos y vivir de ellos, como a ti te sucede y como yo lo estoy construyendo y como nuestro padre lo ha logrado, y otra gente que nos rodea que está ahí, ¿no? Como yo veo, por ejemplo, los socios y fundadores del proyecto Circles. Entonces, nada, esperamos a todos. Realmente es un proyecto hecho para todos, con inclusividad máxima. O sea, realmente cualquier idea, cualquier persona que se pueda sentir identificado o pueda defender una iniciativa en este proyecto es y será bienvenida. Entonces, nada, como decías, Pau, tenéis cómo localizarnos. Y nos podéis escribir todos. Yo muy agradecido de estar en este espacio. Este es el primero de muchos. Suscribiros, dejad un like. Muchas gracias por vernos. Ha sido un podcast largo. Seguramente en el siguiente, pues yo qué sé, saldrá alguien con traje. Porque este es un podcast pues, del grupo Auge, de Auge Holding Group, y el primero de muchos. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, por apoyarnos. Gracias a mi hermano por también este primer podcast, y seguramente ni tan siquiera las personas que lideran este podcast van a ser siempre las mismas. Vais a ver muchas caras aquí. Así que un fuerte abrazo a todos. Nos vemos pronto y nada, aquí estaremos. Aquí estaremos. Bueno, Pau.